Suscríbete a La Panterita. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos, que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Y no hay otra cosa más que arrancar con la selección. No. Pero vamos a tener paciencia para debatir y discutir. Sí, claro. Si no, vamos a cerrarnos nuestro Pensamiento y no tenemos que saber debatir. ¿Qué dice? Con paciencia se llega al cielo. Esa frase, con paciencia se llega al cielo, esa frase nunca escuché. ¿Vos sabés que es la primera que usted viste me enseña tantas frases célebres con paciencia? Ya te perdí, hace rato que yo perdí la paciencia contigo, Luis. Agrícolas Ares Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan, tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, ¿arrancamos por dónde? ¿Por el armado? Sí. Por el armado, a mí me gustó el hecho Tenemos, de que... perdón, Ricardo, 12:30, Orteman, y después una nota con un ex internacional a las pasadas a las 13:15, entonces tenemos que ir a poco ya desgranando todo el tema de la selección. Yo creo que a los muchachos se le terminó la paciencia al pueblo deportivo con Berizzo. Sí. Hace rato. Se le va terminando la paciencia. En la eliminatoria hay cosas que no terminan de entenderse en sus decisiones y también en sus declaraciones. Cuando te quiere tomar de estúpido, yo creo que ahí el pueblo se... ¿Cuál es la que te toma de estúpido? Y que el indicado para marcar la Messi era Cuba, dice. Pero vos tenés problemas con Cuba. Pero, Arturo, yo te invito a que vos le preguntes a quien vos quieras. No sé si me entendés. El problema de Ricardo pero... es Cuba, porque Cuba, él no lo va, Ricardo no justificó su presencia en ningún momento, entonces es que va demostrando su una predisposición, inutilidad. No, esa es la realidad. Berizzo contra Cuba. Es que el problema no es Cuba, el problema es el que lo pone. Berizzo. Porque Berizzo, Cuba te va a decir, no, la selección pero... sí, me voy, por supuesto. Sí, pero el tema es que le puso a marcar a Messi. Eso es lo que cuestiona. Yo creo que puso en la cancha. Yo creo que fue una excusa y en vez de defenderlo a Cuba lo mató más. Porque Cuba, la primera... Arturo, nosotros vimos cuando la jugada del gol, cuando Messi le hace un quiebre de cintura a Cuba, se destartaló todo, no se rompió porque es chiquitito. Messi le va a destartalar no solamente a Cuba. Si fuera el fútbol tan fácil, se pondría uno para marcarlo. Junior Alonso lo puso para marcarlo a Neymar. Sí. Y lo tiró al medio. Pero aquí lo grave es la explicación. El Tata Martino... bueno, pues otra cosa. Para mí lo grave es la explicación. El porque Tata Martino lo puso a topo a marcar a Riquelme, le giró una vez y fue gol. Vos podés estar convencido de que un jugador te pueda cumplir una función, pero después no quieras venderle a la gente que entró a cumplir cuando todo el mundo vio que no se acomodó nunca en la cancha.
Y encima explica que lo saca por cansancio y por una molestia en los gemelos. O sea, hasta la explicación te da a entender que si Cubas estaba bien, seguía en el partido ayer, escuchándolo a Berizzo. Por eso yo ayer escribía que me preocupa algunas decisiones, pero que las declaraciones me asustan. Por eso, Fabián, mirando el futuro. Si lo quiso defender, si lo quiso arropar, diciendo que era el indicado para marcar la Messi, y que solo salió por un problema en el gemelo, se lo mató más. Para usted no tiene que hablar más, Berizzo. Hay que decirle que no haga más. No tiene que mentir más. Tiene que ser coherente y tratar de describir lo que todos vemos, porque no puede ser que él vea otra cosa. Dice, yo estaba convencido que con los que estaban en cancha íbamos a empatar. Y resulta que iban 87 minutos y no pateábamos al arco. ¿Y cómo vas a empatar si no pateas al arco? Hace algo antes. En 3 minutos el pobre González lo manda a la cancha, que en 2 pelotas ganó por arriba. Las 2. Pero vamos a convenir algo. A mí me gustó el Paraguay el segundo tiempo a falta de gol. Tuvo actitud. Me van a decir, Sí. ¿cómo si no tuvo? A mí el segundo tiempo Paraguay fue superior a Argentina. Sí, tuvo actitud. Pero ojo, Arturo, el que terminó pidiendo la fue Argentina. Sí, Argentina desgastada. Desgastada, bueno, pero con 6 cambios. Lo que decía Goicoechea, iba a ser físico y fue físico. Pero 6 cambios hizo Argentina. Sí. Por favor, cambió medio equipo el técnico. Sí. Y Sí. si lo dejó con la lengua afuera a Messi es porque él quiso, no porque Paraguay le impuso. Messi no iba a jugar el partido. No. Y después entendimos por qué no pudo jugar. Hay una jugada que yo te dije. No me voy a olvidar acá Messi cuando le ganó. ¿Dónde fue que le ganó Argentina a Paraguay 5-2? Copa América, ¿dónde Acá, fue? Eliminatoria acá. Sí, en el Defensores. Se va a buscar una pelota Messi. Hay que ver, hay que buscar. Ganaba 5-2 Argentina-Paraguay. 42 minutos del segundo tiempo, 40, y hace una chique cerca entre preferencia hacia la Sagradería Sur, Sí. a la derecha, cerca, va y achica, como diciendo la puta, Argentina gana 5-2 y está haciendo una presión alta Messi. Sí. Se movía de un lado a otro. Sí. Y su equipo ganaba 5-2. Sí. Ayer le mostré a Ricardo cuando va a la media cancha de la pelota y estando 1-0 en el marcador, voy a los números, Messi no llega y mira. Él mira, no sé si se Sí. si recreen la cena cerca del círculo grande, sale a Paraguay. No y tenía Messi, esa energía. No, se Messi desgastó contra Uruguay. Contra Uruguay corrió hasta Igual los viene 40. desgastado, su temporada fue bastante difícil a lo largo del año, ya no es el mismo de Contra siempre, Uruguay los tampoco. años pasan contra Uruguay, pero un tiempo igualmente, después se quedó, pero ya es un todo, o sea, Messi ya tiene encima toda una temporada. Y tiene 34 años. Ayer Y por sintió eso. más porque, si bien es cierto, no hicimos daño en el segundo tiempo, o en todo el partido, Argentina corría detrás de la pelota. Sí, pero Paraguay dominio insulso, sí. tuvo pasaje Pero de corría detrás tuvo de la pasaje de buen fútbol. Tuvo pasaje de buen fútbol. Hay una o dos jugadas donde se juntan 4 jugadores de Paraguay. Almirón, Arzamendia, Cacu, Romero y Ángel. ¿Quién fue el que Muy le buena jugada. ordenó a marcarle a Topo? ¿Fue Marcarian o fue...? No, Marcarian, yo me equivoqué, le pido disculpas al Tata Martino. No, el que pide eso es el arquitecto de la Goto. Sí, le pido disculpas al Tata Martino, no fue. Y al arquitecto de la Goto pide disculpas. Fue Marcarian. No, porque ¿qué tiene el arquitecto de la Goto? Y él te corrige. Pero No, pero me iba a corregir, no me dieron tiempo. respetuosamente dice... No me dieron tiempo. El arquitecto de la Goto, Sí, no, corrección para Ricardo, que le No, puso pero a me marcar corregí, Riquelme, lo miré a fue- Fabián y le dije, no fue Tata, pido disculpas. ya le dijiste, pero. Sí, Ah. no fue Tata, me equivoqué. Acá está persona. pidiendo disculpas al aire arquitecto de la Goto, no precisamente a vos, no tiene por qué pedirte a vos, dice. Claro, que ¿La aclaración? Claro. Al Tata no fue el que cometió ese error, porque no digo más. La vez pasada hablamos, ¿quién nos comentaba? Ay, Víctor Villalba, de la locura de marcarlo a Neymar, Alonso. Sí. Y acá venía a decir. No, ¿de dónde saqué, digo? Ah, eso no existe más. No, eso en el fútbol. Eso está- El Salvador fue que le marcó a Maradona. ¿Cómo se llama ese partido? ¿Cómo se llama? Reina, Perú. El peruano Reina. Perú, y que cometió 100.000 faltas, el árbitro se daba cuenta y no le sacaba nada. No. Le tiraba la camiseta a Maradona, le hacía de todo, el árbitro dijo, seguir porque entendió el espíritu. No lo quiso echar al que lo marcó a Maradona. Sí. No, pero eso quedó en el tiempo, me parece que caer en eso. Además no te Que yo quedé en soluciona. el tiempo, veo. No, No, la el marca estilo, personal el- de- Voy a discutir con usted, será. Yo creo que no, hoy no es Bueno, entonces hay conveniente que eso. sacarlo a Berizzo. Ustedes digan lo que tienen que decir, lo cállense para siempre. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A., con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A., estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8.
Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con tu tarjeta Itaú, tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Entonces para usted Berizzo tiene que irse. No, o cambiar. No. Para mí sí. Yo ya de la eliminatoria, yo dije hace rato una cosa y pasó de largo. Es un inútil Berizzo. La inutilidad de Berizzo no tiene nombre. Esa es la realidad. No sabe cambiar, no lee los partidos, siempre me pifia 1 o 2 cambios y no es más. Ayer estaba por terminar el partido, a los 80 y tanto terminan ingresando los que tenían. El partido cantaba que Ábalos no podía más. No podía más Ábalos. El partido pedía por González. ¿Quién no se da cuenta de eso? Berizzo. Y no es la primera vez. Y el ingreso de Cuba No puede ser. es un término de la calle ahora, se utiliza mucho. A nadie. A nadie. Bien de la calle, vamos a hablar el léxico de la gente. Jerga popular. La jerga de la Yo calle creo es que a yo nadie. No soy Actualizado. que sea nadie. No, Nadie significa nadie. Y no sirve. eso, a nadie, Ignorar Cuba, a nadie. Cuba A nadie le entra ahí importa, a y nadie. la explicación, o sea, nosotros vemos un partido y la explicación. Yo ayer por salud mental no escuché la explicación. Sí leí la red y cuando leí la red, seguro que ya se mandó a lo de Berizzo. Claro, pues, porque por salud mental yo no quise escuchar lo de Berizzo. Puede probar, si vale el término, porque también yo no me voy a contradecir. En algún momento dije, la Copa América te da ese pequeño respiro que la eliminatoria no, de probar alguna pieza. Ahora date cuenta en el momento que no está funcionando, Claro. mete mano porque tenés 5 cambios a disposición. Pero a Cuba ya lo había pero probado. Tampoco Eso es lo que salgas no a explicar entiendo. cosas que no ocurrieron. Perdón, si vos ves la Copa América y analizás vos que es una Copa América y una clasificación al Mundial, primero tenés que separar qué es una clasificación al Mundial, qué es estar en un Mundial y qué estar en la Copa América. eso. Son cosas distintas. Absolutamente. Absolutamente. Primero el técnico tiene que analizar eso. ¿Qué es una Copa América? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Y hacerle hablar a sus muchachos lo que él pretende y quiere. Y al público también. Yo voy a hacer esto, por esto y me va a servir. Porque vamos a llegar ahora en septiembre y hay que ver qué va a pasar con la selección porque son 3 fechas corridas. Sí, 3 corridos. ¿Y qué va a ocurrir con la selección nacional? que ya Se te van marcando el futuro A mí inmediato. el segundo tiempo, Fabián, me gustó de Paraguay. Le faltó el gol. A mí me gustó también. Voy a hacer, imagino, periodismo de imaginación y voy a decir, bueno, pudo haber empatado. Si qué pasaba o no hubo, cambiamos de opinión. Era 1-0, 1-1, pero la actitud de la selección. Ayer hubo una jugada de lujo al lado izquierdo. No fue un segundo tiempo donde Argentina nos metió contra el largo. Ese No, es ni el lado mucho que se menos. rescata. No, Paraguay No, eso. Es decir, Paraguay Paraguay no se hay una ruborizó. declaración Paraguay del propio segundo- Almirón que dice, no fuimos profundos. Él, No, cuando está habla bien, dice pero eso, Paraguay esa no se, profundidad es lo que nos faltó. no se ruborizó Eso en el sí, segundo sí, tiempo. sí. Se animó a jugar. No te cosas que podés no suele ruborizar hacer. Eso es bueno. si jugás mal. Sí. Pero si no llegás, intentá, no te ruborices, porque vos Sí, claro. hiciste lo que tuviste que hacer. Ese fue el segundo tiempo para mi Estuvo gusto de actitud, Paraguay. Pero sí, el sí. lado positivo es que Paraguay se animó a jugar, cosa que no suele hacer habitualmente en los últimos tiempos contra selecciones como Argentina y Brasil. Porque aún teniendo los mismos jugadores muchas veces temerosos, damos ese paso para atrás, le dejamos la pelota. Y ayer Paraguay intentó. Faltó lo otro. Así Faltó como se profundidad, jugó en- faltó presencia arriba, faltó peso, faltó Pero esa no idea la para va a finalizar. tener peso arriba, porque si no fuera por presión, Ángel Romero era 9. Sí. Claro. Si no fuera por la presión de usar un 9, porque como jugador de fútbol debe saber Berizzo que era defensor, que los 9 molestan. Sí. Pero Ahí él vamos a un quiere- punto. ¿Dónde rinde Ángel Romero? No donde lo hace jugar Berizzo. Él te rinde como segundo punto o punta, no a los costados. Ahí no rinde Ángel Romero. Ese es un punto 1. En San Lorenzo, ¿dónde juega? En la selección, ¿dónde juega? Por eso yo decía Pero que- es el Ángel Romero delantero, no el sirve delantero ahí. más movedizo que tenemos. Pero El que- ayer- el que ah, está por más eso, acostumbrado a hacer ese pero trabajo. tiene que estar pegado a Ábalos o pegado a González, o sea, pegado al otro punto, no ayer por los costados. cuando nosotros hablábamos de las declaraciones de Berizzo antes del partido, y Berizzo decía, depende de cómo juega Argentina para que Almirón ayer jugó bien en la raya, pegaba a la raya, jugó bien. Arrancó el partido, eran 4-4-2. Sí, jugó bien. Ahora, donde a mí me descolocó Berizzo, es que como dice el niño, en vez de ponerlo detrás de Ábalos a Ángel. Romero. lo puso a Kaku y Kaku desapareció. Se perdió. Él se perdió ayer. Cuando él lo no jugó mejor bien. de Caco en otros partidos Tiralo. era tirado a la derecha. Claro, y- en y eliminatoria las Ángel pocas donde veces que sabe. ingresó, Si bien ingresaba rescato ahí. de Caco el primer tiempo pedía la pelota, él pedía, Sí, se se mostraba, mostraba. se mostraba. Es cierto, no fue el mismo del anterior partido, pero mostraba, muy pedía. retrasado. Sí, Sí, pero muy retrasado. desfavorecido por eso que dice Ricardo, de dónde estaba Lo ubicado. cambió. Y lo de Cuba es inexplicable, porque cuando entra Lucena cambia totalmente Paraguay.
Fue un equipo mucho más agresivo, intentó cambio de frente, Lucena le dio orden. Es que Cuba no solamente estuvo flojo para marcar, sino cuando Paraguay tenía la pelota se encargó de perder varias en el primer tiempo. Sí. Y Gastón Jiménez perdió el partido anterior también. ¿Qué cosa? La pelota. Sí. Sí, le pasaba lo mismo. Sí, sobre todo en el segundo tiempo el cuando partido estaba, contra cuando Brasil, estaba cansado. el partido contra Brasil, todo perdido. El tema es que Cuba le pasó estando fresco todavía en el primer tiempo, no se acomodó nunca. Y eso es lo hasta me da mal pensar cuando en una conferencia de prensa Berizzo dice, yo me hago responsable de 3 nacionalizados. Habla de Martínez, el que se nacionalizó ahora, habla de Cuba y habla de Jiménez. Entonces, ¿cuál es la solución que se le puede encontrar? ¿Cuál es el mecanismo de salida a una situación como esta? ¿Qué es lo que habría que hacer? El tema es que el cambio también conlleva otras cuestiones, porque ahí tenés que analizar quién traes, qué tiempo tiene al final para encarar una recta ya casi decisiva de eliminatoria. Si ustedes están aplazándole. Entonces ponen la balanza. ¿Pero qué es lo que es? ¿Cambio por cambio? ¿Qué es lo que es? Sí, Berizzo son 3 escuelas diferentes, aplazado. pero aquí en casa hay 3 soluciones que entenderán mucho mejor que Berizzo y conocen al fútbol paraguayo. El orden no altera el valor de los productos. Para mí, Garnero está capacitado, Chiqui Arce está capacitado y Gustavo Costa, en el orden que ustedes quieran. Los 3 conocen mucho mejor la selección y va mejor jugar Paraguay con Berizzo. ¿Conocen el mercado? Los 3 conocen los jugadores, conocen las dos cosas. Y Garnero el mercado. Sí. Y por eso yo poder conocer el mercado y tener que saber quiénes son los jugadores. Porque mirás la plantilla, si mirás la se plantilla enfrentaron, lo vieron, conocen tranquilamente. Esos 3 técnicos para mí están capacitados, no hay mucho que buscar. Vos lo estás sacando a Berizzo. Son 3 escuelas diferentes, pero los 3 están capacitados. Te pregunto, ¿vos querés que Berizzo Chaucheju? Si queremos ir al Mundial, sí. Si no, vamos a sufrir cada partido. Yo a mí no me gusta mucho cambiar a mitad un proceso como selección, porque Paraguay las veces que clasificó no cambió su técnico, y las veces que cambió no nos fuimos al Mundial, y eso me preocupa, y los números son... Si me pregunté a mí qué pensaba, yo no lo hubiese quitado a Chiqui Arce porque se perdió con Venezuela, porque si se llegó hasta donde se llegó porque las cosas se estaban haciendo bien. Sin embargo es paraguayo y se prometió un técnico clase A y terminamos con Berizzo, que para mí Berizzo no es clase A. No, con el recorrido que tiene, no. No. A mí no me convence, me sigue llamando la atención los errores muy puntuales que tiene cuando son cosas muy evidentes. Pero insisto con lo que dije recién, para el cambio es ver quién después. Es ahí donde yo no tengo una certeza. Uno mejor. Porque yo te puedo decir, sí, saquémoslo a Berizzo porque está fulano de tal, claro, que viene, agarra la selección, pero nadie te garantiza eso. No, ¿quién agarra hoy Paraguay si Paraguay nadie quiso agarrar Paraguay? Y no es un club que venía y decir, bueno, los encierro un mes, empezamos a trabajar y salimos con una idea. El técnico que viene va a tener 3-4 días antes del siguiente combo. Convinimos con una cosa con Ricardo y con ustedes. El seleccionador sabe seleccionar los jugadores. Sí, ahí tiene que estar sabe su fuerte. un esquema de juego. Olvídate de la Copa América, vamos a la eliminatoria cuando vengan. 5 días antes van a estar acá. Sí, con suerte. Y ahí con suerte. Ahí vos tenés que armar el equipo. Ahí tenés que armar el equipo. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Y bueno. El tiempo que tienen todos. El tema es que Ramón Díaz vino de afuera, no le fue bien en la selección. Berizzo no le fue bien. Peluso, que conocía a medias, no le fue bien. Significa que, como dice el niño, si no conoces el mercado, si no conoces la idiosincrasia de Paraguay. Voy a ser abogado del diablo. ¿Alguien puede conocer más el mercado uruguayo que el maestro Tavares? No. Se cae Uruguay. Yo he visto ayer, se cae Uruguay. Sí, pero ese es el problema de jugadores, Arturo. No es el problema de Tavares. No, pero que vale, el que tuvo la etapa de transición es Tavares. Vamos a revisar todito lo que consiguió. Pero vamos a Tavares, todas las clasificaciones que tuvo con Uruguay. En algún momento Tata Martino, cuando se dio cuenta que se le acababa el crédito, pero se fue. Estamos hablando de quien conoce el mercado. Y sí. Rueda es colombiano. Rueda, cuando no aceptó a Paraguay, estaba con el Atlético Nacional Intercontinental. Sí. Y no encuentra No, es que yo estoy defendiéndole a Berizzo. Y hay que tener mucho cuidado. Yo tampoco lo estoy atacando. Hay que tener mucho cuidado y tener que tener los modelos universales como ejemplo. Universales como ejemplo. Cuando lo sacaron de Chile, el tema es cómo manejar, cómo hacerlo. Hay que tener tacto, mucho tacto para saber, como dice el niño, a quién le va a traer si va de cambio. Estoy con Ricardo, que uno quiere acomodar la pieza. Como también hay cosas que no pasan por Berizzo.
Lastimosamente no puede entrar nuevamente en una escuela de fútbol Alberto Espínola, pero los centros que tira es lamentable. O sea, como un jugador de selección nacional no va a poder sacar un centro como la gente. Y ayer eso pasó con Espínola. Misma situación de Arzamendia. Ojalá que la gente de Cádiz no esté viendo ayer el partido de Arzamendia, porque si no, no se va ni a la Argentina. A mí me con gustó ese rendimiento de Arzamendia, a mí me gustó a mí no. Arzamendia está cerrado su referencia a España, Sí. prácticamente. Pero ayer no jugó mal Arzamendia. No, Para mí fue flojo. No, para mí hubo fue uno de los más un par rescatables de de Paraguay. situaciones donde no tiró un centro. Él casi no metió centro. Por eso, Miguel, y el lateral de campo sirve para los centros. Pero que le Miguel dio- Almirón pedía la pelota para los La centros. función que le dio Arzamendia no era tirar al centro, No. mía tuya era Era con marcar Almirón. también. Dame y yo te doy, así fue con Almirón. Pero no, son No, criterios. pero opiniones, Pero en el todas- caso todas de son- Espínola, por ejemplo, ese todas se centro. respetan. Yo hablé con No. jugadores de la selección paraguaya, con exjugadores de selección paraguaya, y llegamos, o sea, llegué a la conclusión con ellos, porque ellos fueron los que hablaron, no yo, de que si no sabes manejar el grupo, si no sabes manejar al jugador, es muy difícil. Y todos hablan maravillas de un técnico que es indudable, todos hablan maravillas de Tata Martino, pero maravilla. El manejo que tenía Tata Yo te Martino. voy a poner un ejemplo. Vos único. en el 92, ¿qué edad tenía Fabián? 6. ¿Vos? 19. ¿Vos? Ya. 92. 92, perdón. 92 días. 5 tenía. Escuché 79. 87. No, en serio, 79 escuché. Por eso. No, ¿vos qué edad tenías en el 92? 92 días. Bueno, ¿y vos? 5. Bueno. Paraguay fue a los Juegos Olímpicos. Sí, Ese equipo no jugaba bien, tenía otros atributos. sí. Ese equipo no jugaba bien. ¿El equipo de Marcarián? Sí, tenía otros atributos. Por eso es difícil. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, de cuando va a Barcelona, después, en el 92. Vos podés no jugar bien y tenés cosas a favor. Práctico, punzante, sabes lo Sí. que querés. Y este equipo me parece que exageran toque y mucho sobre Almirón. Esa es la sensación que me da la selección nacional. Sobre eso, Arturo, ayer Y le uno- mandó a Arzamendi arriba. Y repito, una jugada de 4 que participaron. Sí. Y es para ver en un minuto cómo los 4 tocaron. Fue Cacu, Ángel, Arzamendia y Almirón, al lado izquierdo. Sí. Tiqui, 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 tiqui. No tiene final. A lo mejor si yo le agarro Carpellán y tiro un centro y aparece un tanque torre y cabecea gol. ¿Se entendió? Claro. Así no me acabo el fútbol. Y ayer- Ayer una parte, perdón, Ricardo, el segundo tiempo. No sé si es ese deseo, esas ganas que uno tiene de que la selección le vaya bien. Pero a mí me desesperó porque hubo un momento en que en el medio, en un espacio de, no sé, 15 metros, se juntaron a tocar Pirida Mota, Lucena, Sánchez, Oscar y retrocedía Ángel. 5. Y es lo que te digo. pues. Y giraban, pobrecito Ábalo solito entre los 4 centrales argentinos. Sí, pero Y terminamos pero con ese toque Ávalo, intrascendente. pero Ávalo no, ayer no. Sí, pero terminábamos, Ricardo, en un toque intrascendente. Pero ayer en 3-4 minutos que jugó Carlos González, Pero- los 2 centros que le metieron al área, Está los bien. 2 centros ganó. Yo no le estoy defendiendo a Ábalos, pero digo que caímos en un pero momento ayer con de Ricardo intrascendencia. convenimos en que la selección jugó bien el segundo tiempo. Sí. Entonces fue un espejismo. Le sacó la pelota a Argentina. No, a mí me gustó el Lo segundo empujó tiempo. a meterse en su campo. Pero me gustó el segundo tiempo. No, Yo no una- me voy a una arrastrar parte. por los comentarios de hoy porque tengo mi propia percepción del fútbol. Claro. A mí el segundo tiempo me gustó. A mí también. Y si fuera empate, bien merecido por Quedaba Paraguay. justo. Como el Sí. resultado no se da. No tenés defensa. Evidentemente, si vos perdiste el partido, ya no hay nada. Dice el refrán, los triunfos no tienen sustituto. Vos no podés ir a ponerte en una clase a decir si esto salía, si esto salía, si esto salía, si... Porque no te va a servir. Va a servir como excusa. A eso es lo que yo voy. Va a servir solamente como excusa. Contigo, Luis. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha de nuevo Chedarbún de Mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y metió un golazo de media cancha todavía. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazok_PY. ¿Cómo te va, Denis? Arturo, buenos días. Un placer estar en contacto contigo y con tu gente. Denis Caniza, ¿qué es el fútbol para vos? El fútbol Ah. es una pasión, es todo. Es mi vida. ¿Cómo se interpreta jugar bien al fútbol? Se interpreta ahí, haciendo las dos facetas del fútbol, que es marcar y jugar, ¿verdad?
Así yo lo entiendo, y por sobre todas las cosas ganar, a pesar de repente que en un partido no puedas jugar bien, lo importante es ganar para seguir manteniendo esa confianza, ¿no? Hablaste de ganar, y cuando se trata de jugar bien y no se gana, ¿qué pasa? Cuando tratás y no ganas. Y te sirve de poco, porque es más conveniente ganar jugando mal que de repente no ganar jugando bien, ¿verdad? Porque a medida que vos ganes, en los próximos partidos los jugadores van agarrando más confianza, entonces van a demostrar mejor fútbol. ¿Cuál es la situación hoy de la selección nacional para vos? Y hay veces que te desorienta un poco porque hay partidos que juegan bien, y ayer esperamos un poco más ante una Argentina que está también muy debilitada, no es la mejor versión de la selección argentina, y no pudimos aprovechar. Yo creo que podíamos haber hecho algo más en el partido de ayer, ¿verdad? Y bueno, esperaba un poco más de la selección paraguaya. Esa es mi opinión. ¿Esperar más qué significa? ¿Contundencia, definición, pegarle al arco, animarse más? ¿Fue insuficiente sí. el juego de Paraguay sucesivos? ¿Toque, mía, tuya, así fue? Sí, siempre es más emocionante cuando tu equipo, tu selección llega, que el arquero rival se afigura, que fallaste los goles, que los delanteros fallaron, ¿verdad? Pero esa posibilidad ayer no tuvimos, escasa llegada tuvimos, y entonces eso es lo que tiene que trabajar el entrenador para que se pueda llegar con más continuidad al arco rival, ¿no? Avalan 4 mundiales récord para el fútbol paraguayo, según vos, Denis Caniza, y te pregunto, ¿los técnicos dejan, le decís sí, y en el momento del partido podés hacer lo que se te ocurre? No, perdón, no entendí, Arturo. Que los técnicos te van a decir, esto tenemos que planificar, y vos podés tomarte por iniciativa otra idea en campo de juego. ¿Fuiste de esos o no? Sí, se puede, obviamente, se puede, la rebeldía del jugador dentro del campo de juego. Hay situaciones que de repente ahí solamente los jugadores sienten y ven, quizá el entrenador no pueda ver, ¿verdad? Entonces, los jugadores tienen que ser rebeldes también, conversar y qué sé yo, no sé, hay que apretar un poquito más arriba, se aprieta, acompañarle más al ataque al volante por derecha, etcétera, etcétera. Hay situaciones que los jugadores mismos tienen que ir manejando, y no por eso van a pasar por la autoridad del entrenador, sino que es una ayuda que le están haciendo al propio entrenador, ¿no? O eso obedece a la pregunta anterior. Este esquema de la selección está muy sujeto a lo que diga Berizzo. ¿Te da la sensación que hay que cumplir al pie de lo que dice el técnico? Creo que sí. Yo respeto mucho al entrenador. Me gusta esa idea que tiene de jugar, de presionar, pero lastimosamente nuestros jugadores no están acostumbrados a ese juego, ¿verdad? Digo lastimosamente porque desde abajo nunca han enseñado la forma de querer jugar hoy en día la selección, ¿verdad? Que es lo que en el fútbol internacional exige, pero no estamos acostumbrados lastimosamente, entonces por ahí lo que estamos viendo cierto déficit de nuestra selección. ¿Y cuál es el principal déficit de la selección? A ver, el de morder primeramente, el de marcar bien, morder y después atacar y llegar y tener hombres atacantes, ¿verdad? Como teníamos anteriormente los Santa Cruz, los Cabaña, Pepe Cardoso y muchos otros más delanteros que sí pesaban, ¿verdad? Yo te digo, el de Sudáfrica, por ejemplo, nosotros éramos de media cancha para atrás, todos éramos combativos, luchábamos, marcábamos y después le entregábamos a Roque, a Nelson, a Edo o al mismo Cabaña, y ellos te hacían la genialidad y te convertían los goles, ¿verdad? Yo creo que así ganábamos muchos partidos, inclusive a selecciones poderosas como la de Brasil, le hacíamos partidos de Argentina, y esa tiene que ser nuevamente nuestra base, digo yo, de selección de ahora. ¿Y quién falta en la selección arriba? Que decís vos, falta, hay que ponerlo. Voy a hacer un poco de DT, ¿verdad? Bueno, a mí, yo en los partidos anteriores le veía bastante blandito en la media cancha la selección paraguaya, se mejoró bastante con la inclusión de Piri Gamota.
quiero imaginar que el profe está probando jugadores porque lo de Cuba no convence, y está bien que se le puede para que sepa la capacidad de un jugador cuando está vistiendo la casaca, y bueno, por ejemplo el de partido de ayer de Cuba no me convence todavía. Y bueno, tenemos ahí también a Vareiro, que puede tener una oportunidad de mostrar, y ahí arriba tiene que cambiar también, porque este chico que se le está dando oportunidad tampoco está demostrando grandes cosas, y cambiando en esta Copa América para que cuando empiece las eliminatorias tengamos un equipo fuerte, competitivo y por supuesto que gane, ¿verdad? Porque la idea principal tiene que ser la de clasificar nuevamente a un nuevo mundial. Acá lo vimos Ábalos, pelotazo largo por arriba, abrirse, buscar, y este Ábalos juega de otra manera. ¿Es su culpa o la del técnico? Y no, yo creo que el equipo no le ayuda mucho a Ábalos, está muy solo arriba. Los volantes tienen que aparecer un poco más, ayudarle un poco más al 9 Ábalos, ¿no? Pero ese ya es trabajo de nuestro entrenador, que tiene que observar, ver, buscar la fórmula que pueda servirle a la selección. Yo creo que, no sé, se puede jugar con dos delanteros también, abajo de los delanteros se puede poner un tipo enganche, no sé, uno siempre tiene el técnico, ¿verdad? Ya sea un hincha más, y por ahí podemos encontrar la solución para nuestra selección. No es cuestión de 9, sino cuestión de capacidad y de diseño, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de diseño, de que el equipo pueda acompañarle al 9 o a los 9, a los 2 9, y ahí podamos tener un poco más de poder ofensivo, porque tocar la pelota por tocar en la media cancha de atrás no sirve, la posesión no te sirve, o sea, sirve si es que vas a dañar al rival, y sirve si es que vas a tener opciones de goles, y sirve si convertir goles, si no, para estadística no sirve para nada el tema de tocar la pelota. Y mucho para Mirón, mucha participación, no se abusa con él. Sí, muy solitario, realmente, muy solitario, se le tiene que buscar más hombres que le pueda ayudar. Yo le veo demasiado arrancando de atrás, y donde puede hacer mucho daño es estando ahí bien arriba, ¿no? Donde pueda driblear ahí cerca del área rival y pueda convertir gol o pueda dar un pase gol, porque tiene mucha habilidad y mucha velocidad. Quizás baja mucho y desde muy de nuestra defensa lleva la pelota, y ya en la media cancha del equipo rival ya termina la jugada, ¿no? Entonces yo le pondría un poco más arriba, donde pueda dañar más. ¿Berizzo sabe lo que quiere? Sí, yo creo que sí sabe, tiene una idea clara de lo que quiere implementar, pero como te decía Arturo, nuestros futbolistas no están acostumbrados a la forma de jugar de nuestro entrenador, que es muy válido, porque hoy en día es lo que se usa en el mundo entero, ¿verdad? De salir jugando, de tener mucha posesión, de que nuestra defensa quede mano a mano. Eso, por ejemplo, aquí en nuestro querido Paraguay nos enseña mucho en las inferiores, ¿verdad? Más que te dicen que tenés que reventar la pelota, no salir jugando, y si no hiciste ahí abajo, te va a costar hacer ahí arriba, ¿no? Entonces, por eso te decía que nuestros jugadores no están acostumbrados a la forma de jugar de nuestro entrenador. ¿Y qué le dirías, qué harías vos hoy con la selección nacional? ¿Qué haría? ¿Qué harías vos? No, el profe tiene que ser inteligente y modificar algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas, porque seguramente estaría en juego su trabajo. Vos sabés que la presión de la gente hace que los dirigentes toman decisiones que de repente se puede hacer de otra manera, ¿no? Conversando con el entrenador, intentando también otras personas cercanas de darles otra idea a nuestro entrenador. Yo lo que veo está muy solo nuestro entrenador, necesita más apoyo de otra gente, de sentarse y hablar de fútbol, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Pero el problema puede ser el mismo Berizzo, si se encasilla en esto, puede ser él la razón. Ayer, por ejemplo, los cambios sobre el final, y Carlos González, si vos le pones a un jugador con el que entró con Brian, creo que faltando 3 minutos, ¿qué te puede hacer? ¿Qué puede hacer? Eso es falta de confianza hacia el propio jugador, cambio al final.
Totalmente, no, fue tardío el cambio. Por eso yo te decía, yo lo que le veo al profe Berizzo, que está muy solo allí, ¿verdad? Y necesita orientaciones, necesita ayuda, darle otras ideas. Total, al final es el que va a decidir al final, ¿verdad? ¿Está capacitado Berizzo para dirigir a la selección, pensás? No. Sí, totalmente. Lo que tiene que es rodearse un poco más de pedir, no sé, ayuda, de checar a través de otra persona cómo le está viendo la selección paraguaya para que le pueda hacer ver otra panorámica de la selección, ¿verdad? Sí, 1 al 5, ¿cuánto califica la selección? 1 al 5, poner un calificativo. De 1 al 5, 3. Ni tan mal ni tan bien. Ahí en el medio está. Yo creo que se puede mejorar mucho. Pero si no se corrige muchas cosas, vamos a estancarnos en esa posición del medio, ¿no? ¿Lo llamaría a Tacuara Cardoso? Sí, ¿por qué no? Está pasando un buen momento, es un jugador de área importante. Creo que por ahí nos hace falta esa clase de jugadores. ¿O vos crees que Berizzo se queda con esto? También es todo lo que tenemos hoy en día, Arturo. O sea, todos los jugadores, no sé a quién se puede llamar más. Creo que los que están convocados son los mejorcitos que tenemos actualmente en el fútbol paraguayo. Y bueno, lo que está manifestando lo de Tacuara, que puede ser una opción válida también para el entrenador. Cuando decís Berizzo está solo, ¿es porque necesita asesoría técnico paraguayos también, no? Creo que sí. Yo soy partidario de que tiene que escuchar unas opiniones. Él es el que al final va a decidir qué equipo poner, qué sistema utilizar, ¿verdad? Pero si yo fuese él, me reuniría con algunos y pediría opinión, ¿verdad? Porque, como te decía, no es conveniente cambiar de entrenador, sino que seguir el proceso y que si no funciona algo, ir cambiando de a poco, y eso es ser inteligente. Bueno, decís, no, tiene que seguir Berizzo, tiene que hacerse asesorar por colegas, ver y saber escuchar. Sí, totalmente. Yo creo que no es malo el trabajo del profe, no es malo, solo que hay cosas que de repente todos nosotros vemos que tiene que cambiar y no lo hace, quizá porque no tenga una ayuda suficiente de ahí de adentro, ¿verdad? Entonces, pero adentro, disculpame, ¿de adentro de dónde necesita ayuda él? Bueno, yo le veo parado ahí en la banca y lo noto muy solitario, muy solo todo, ¿verdad? Eso es lo que me transmite a mí, no sé cómo es la asociación por dentro, quién está más con él, quién habla de fútbol con él. Eso es lo que yo te puedo decir cuando lo veo parado, cuando lo veo por televisión parado ahí, lo noto muy solo. Eso es lo que me da impresión, ¿verdad? Bueno, Denny, análisis de Denny Canicia, récordman mundialista con la selección nacional. Tu análisis. Chao, Denny, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Arturo. Gracias, Denny Canicia. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el bote ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivmayflores.com. Regalamor, regala Vivmayflores. San Juan dice que sí, en Tupí hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Intermedia, niño, terminó. Así mismo, terminó hace minutos el partido, el triunfo del 2 de mayo ante Resistencia en el inicio de la fecha, único partido para la jornada de esta mañana. 1-0, triunfo del 2 de mayo ante Resistencia.
Importante triunfo para el conjunto norteño, que estaba en el medio de la tabla, el que se frenó de Resistencia. Venía bien. Estaba entre los primeros ubicados. Asimismo, por la tarde hay igualmente partido esta fecha 14, Fernando de la Mora Capiatá a las 15, por la tarde. ¿Y Resistencia se quedó con cuánto, mi niño? 21. Resistencia, sí, 21, 23 puntos. Tercero con 23. Tercero con 23. 2 de mayo ganó 1-0. 2 de mayo ganó 1-0. 1-0 ganó el 2 de mayo y se fue a 17 puntos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos son los mejores lubricantes del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes, no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. Por ejemplo, Gareca habla mucho durante el partido con Alberto Solano, pero está regular igual, pero interpretando a Caniza, nada más. Sí, como que no tiene alguien que le llame la atención en algunas cuestiones. Es lo que entiendo de lo que quiso decir Caniza. Como que decide todo él, tiene que resolver todo él. Al que lo vi muy de cerca es a Marcucci. Pero sentadito, no sé si abre o no la boca porque con el tapabocas más conoces es relativo eso de que esté a su lado. Yo te puedo, hago lo que yo quiero. Yo creo que el Marcaría no tenía nadie. Pero conocía. Sí, pero no tenía nadie. Pero depende del técnico. ¿Hace cuánto que Berizzo está? Y 2 años. ¿Y cómo no va a conocer lo que tiene? No, pero Berizzo no le conoce al jugador, Arturo. Yo me doy cuenta que Berizzo no conoce su jugador, no conoce la forma de pensar del jugador. Estamos hablando de seleccionador, por eso, y no de técnico. El técnico en el día a día le conoce muy bien al jugador, porque sabe el día a día. Yo te veo a vos un día venir mal y digo, a Arturo le pasa algo. Sobre eso nos conocemos. Sobre eso hay lo que dice Caniza, que no es el primero que lo dice. Que él sigue insistiendo con una idea que comparto con Denis Caniza, que es muy válida porque la mayoría de los equipos y selecciones juegan así en el mundo. Pero si vos te das cuenta que tus futbolistas no están aptos para eso, y busca algo diferente, no te encierres solo en tu idea y en tu pensamiento de juego. Perdón. Vamos a hacer. El equipo de Chiqui darse contra Venezuela, vos tenés mano. No digo Venezuela por Venezuela de derrota, hablo en términos generales. ¿Qué equipo ponía Chiqui? Pero Chiqui cuando tuvo que meter mano y traerlo a Topo Cáceres y a Riveros lo hizo. Está bien. No fue caprichoso. Hablando, no Venezuela por derrota, hablo si querían darte antes. Colombia lo llevó a Tacuara. Se dio cuenta, lo llevó a Tacuara, lo llevó a Topo, lo llevó a Riveros. Y a ese no yo voy. Yo se quiero protegió inmediato. Sí. Ahora que tenés que resolver tu problema. Yo entiendo que Berizzo tenga una escuela y quiera jugar. Pero mientras nosotros aprendamos a jugar como él quiere, vamos a estar eliminados. Anthony Silva, Moreira, Gómez da Silva, Alonso, Oscar Romero, Rodrigo Rojas, Robert Piris, Cecilio Domínguez, Tony Sanabria y Ángel Romero, el inicialista de aquel Paraguay de Arce contra Venezuela. Tony Sanabria. Última fecha de eliminatorias defensores. No, pero voy a buscar marcha atrás, no es por el partido de derrota. Estoy hablando en términos generales de la conformación de Chiqui. Claro. Y mira, el partido anterior solamente no jugó Paulo, jugó Fabián Balbuena. Sí. Ingresó Tacuara. Sí. Ingresó Tacuara que hace el segundo. Que fue importante. El muy segundo importante. gol creo que hace, ¿verdad? O el primero. El empate. Claro, el primero, porque Tony hace el segundo. Sí. Con ayuda de Ospina, los 2 goles. ¿El cuál? Los goles de Paraguay. El que se le escapa a Ospina. Paraguay, Colombia. El segundo. Sí. Ese se le va en la boca del arco. Se le va. El que hace Tony Sanabria. Aprovecha Tony. Sí, ese se le va. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañada con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco más respaldo total.
En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Estoy preguntando porque Ortema probablemente hoy habla de 2, 3 medios, así puede Olimpia cuando habilita, sí. A nosotros nos asignaron 2,5 para la audiencia. Sergio Ortema. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o lo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alientan todo el país en la Copa de las Gradas Vacías. Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus, personal a fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Qué conclusión sacamos lo de Denis Caniza, mundialista? Y Denis... que es muy generoso con Berizzo. Sí, respetó mucho al técnico porque él es técnico. Muchas veces cuando uno es técnico no quiere decir muchas cosas del colega, cree que es antiético, ¿verdad? Yo pienso que si lo haces con respeto, como lo hizo la vez pasada Chito, no. Pero con ese respeto cuestionó el estilo. Claro. Dijo, no nos sirve tocar, tener tanto la pelota si no hace daño con eso. Y fue lo que le volvió a pasar a Paraguay. Denis Caniza, que es técnico de fútbol, quiere que acá esté Berizzo y un ayudante preguntándole. 1, preguntándole cosas. 2, no porque te haga un gesto, además un técnico y comienza a gritar. No. Porque que esté sentado. Hay técnicos que no hablan. Sí. Eso es real. Sí. Se queda. Y a lo mejor el técnico que te impresiona y habla y chale, después hace lo que quiere. También. Entonces es muy relativo eso. El jugador decide en la cancha. Es muy relativo, pero también lo de Nicaniza considera que Berizzo tiene que seguir. Eso es lo que yo entendí. Yo digo una cosa, y últimamente me hice la pregunta varias veces, porque si vos mirás el equipo de Francisco Arce, de Chiqui, no era muy diferente la idea futbolística de lo que quiere implementar Berizzo. No era muy diferente. Ahora, de ese estilo el jugador de hoy le cree a Berizzo. Hay otra cosa, Chiqui aprendió a madurar. Sí. En mi opinión. Sus 2 etapas en la selección son muy distintas. Son muy distintas. Sí. Chiqui maduró y aprendió. Sí. Chiqui maduró y aprendió. Sí. Ese es un beneficio que tiene Chiqui Arce. Sin dudas. Hay etapas. Yo no lo quiero el Chiqui primero de la selección. Lo quiero después. ¿Se entendió? Sí. No, muy diferente. Porque la selección te va a dar... Fue avanzando. Claro. Y te va enseñando. A lo mejor no lo decís para aprenderte y guardar para vos. Sí, totalmente. Así es. Sí, es verdad. Y bueno, y esta es la primera experiencia que tiene Berizzo a nivel de selección. No ha de ser fácil, Ese primer Chiqui Arce era lo que él pensaba y punto. No existía otra cosa. Y se encerraba en eso. No existía otra cosa. Y después empezó a trabajar de otra manera, a tomar decisiones de otra manera y a entender que no era ese el camino. Chiqui agarró la selección antes de dirigir Cerro y Olimpia. Y Guaraní. De Rubio Ñu directo. Sí, por eso. Sí. Después fue campeón con Cerro, campeón con Olimpia. Armó un muy buen equipo en Guaraní, que yo me acuerdo las palabras de Garnero que dijo cuando sale campeón. El técnico anterior, Arce, nos dejó un muy buen equipo. No todos los técnicos reconocen eso. Y él deja a Guaraní por la selección. Y por eso decía porque Chiqui también jugaba, parecía muy alegre, pero era un equipo que estaba convencido de lo que hacía. Arce, sí. Yo no concibo, no por el jugador, es un experimento con jugadores sin experiencia, por favor. Quiso cambiar. Él creyó que le iba a nombrar a Eris Ramos, que le iba a nombrar al otro, me acuerdo, y fue una cagada con el perdón del término. Le dio una responsabilidad al Chiqui Arce a jugadores que primero, para jugar en selección tenés que estar mentalizado para jugar en selección. Ese no es ponerte nomás la camiseta. No. Y ahí Chiqui las cagó. Esos jugadores desaparecieron después. Yo voy a enumerarte 3 jugadores de Chiqui que murieron. Porque o triunfado te condena, lamentablemente así. ¿Y así?
Así nomás. Cuando vos te mostrás internacionalmente, te mostrás de una manera. Y Chica habrá aprendido eso. Creo que aprendió. ¿Verdad? Y se notó después. Y después habrá recogido todo lo que recogió. Pues yo te voy a nombrar los 3 jugadores. No es a título personal lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Yo a Chique lo respeto mucho. Pero en la vida te va a enseñar. Y aunque vos no lo digas públicamente, interiormente vos podés reconocer tu cagada. Claro. ¿O no? Sí. Y eso te hace grande todavía cuando vos internamente vos estás reconociendo. Le mató a Arizrán, le mató a Rubén Ramírez y le mató a... Personal Empresa, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tecuara Carosos, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-esquemada, la Vitalidad descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteos mejores en la salud de cada día. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta el viernes especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. En todos los medios de pago, llama al delivery 627-7000. Además, puedes seguir generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Speed Inverter. Speed gustó vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. En el Shopping Mariscal, primero papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes, participar del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Primero tuvo 6 partidos. Tenemos nota pactada 12:30, ¿verdad? Con los hortemanos. Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, redondando el tema, porque para no ir al pasado, ir al presente. Presente. Dice Niño que hay que sacarlo ya, Berizzo. Estamos a tiempo. Y él puso, está a tiempo. Ricardo dice no. No, yo digo, si se va Berizzo, si se va él, por voluntad propia, porque quizás se pueda ir también él, tenga vergüenza de lo que está haciendo y se vaya, o si lo quita la APF, ¿a quién traes? Claro. Yo no quitaría a un técnico que tiene un año y medio, casi 2, y traer a alguien que sé que no me va a solucionar. No se ve su trabajo, por más que esté hace un año y medio o 2, no se nota en la cancha el tiempo que está Berizzo, es la realidad. O sea, se está perdiendo hace un año y medio tiempo y estamos, dicho sea de paso, repetido la palabra, a tiempo de cambiar el entrenador. Que sea por lo menos para pelear el repechaje. Sea quien por sea lo que menos venga, eso. ya va a venir con esa excusa bajo el brazo. Sí, yo no armé el equipo, yo no tuve tuve 3 días de trabajo y no pude armar y no pude, entonces es muy difícil. Primero, ¿quién? ¿Cómo llega? ¿Qué conocimiento tiene? Ahí está la cuestión. Mira que hay experiencia en el fútbol para ellos muy desagradable haciendo historia. Yo tengo el técnico elegido. Sí, yo tengo el te digo que pensamiento. cambiaron y que le trajeron y no pasó nada. Sí, sí. Yo puedo estar equivocado de aquí a la luna, de aquí a la luna, y si me demuestran lo contrario, voy a decir me equivoqué, porque no me voy a ocultar de equivocarme. Pero si vas a cambiarlo a Berizzo, técnico paraguayo, o un técnico que esté en el fútbol paraguayo. Pero no lo van a cambiar a Berizzo. No, si lo van a cambiar. No, si cambiás a Berizzo y querés traer un clase A, así como vino Maldini, no, sí, alguien de aquí tiene que ser o extranjero que conoce el mercado. Alguien que trabajó en el fútbol paraguayo, hasta hace poco o alguien que aquí. trabaja en el fútbol paraguayo. Bueno, Nada de salir a buscar afuera, no, eso no. Vos nombraste Garnero, vos nombraste... Claro, gente que se hizo aquí. Garnero estaba hace rato acá, Costa también. Además, Costa paremos acá. con el verso de clase A, porque parece que clase A es porque se fue. Nosotros 2 o 3 hablamos- meses dirigió en Europa y ya es clase Nosotros A. hablamos con Fabián fuera de micrófono hace un tiempo, no me acuerdo después de qué partido, y decíamos, Almeida, técnico de Paraguay ahora, no le van a ganar como está perdiendo Paraguay. Y no va a armar un equipo pililito en la mitad de la cancha. Va a ser totalmente diferente. No te va a llenar los ojos, pero... Y el jugador le va a creer. Va a ser un equipo que saca resultados. La mejor versión de Almeida, eso iba a conseguir con la selección. Sí, le para bien los jugadores y no está rebuscándose en goles quién es el nacido de el abuelo, tatarabuelo, vecino paraguayo Ahora para sí, nacionalizar ahora un sí. paraguayo y encontrar a Cubas, encontrar a Jiménez y encontrar a algunos más. No, aquí, con los que están en el mercado local y los paraguayos que están en el exterior, eso es mostrar. No buscar el árbol genealógico para buscar en Yo Google aplaudo de vecinos, eso. pie. Esa es la parte Yo extraña. aplaudo de pie a los nacionalizados que te marcan una diferencia sobre el resto. Pero cuando vienen y partido tras partido te demuestran que están en la misma línea o incluso por debajo de jugadores nuestros, ahí ya es otra cosa. Marcelo Galavano dice, y el Tata está en México. No, Tata no va a venir. No viene. Ni se está libre, me parece, no Ni viene. que- no viene. Ni aunque en México. No, yo creo que no hay manera ya a esta altura. Ahí está, en No. México.
Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. Banco Nacional de Fomento, 60 años priorizando tu desarrollo. Yerba mate arcoíris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor de limón. Esta también contiene cocú y cedrón capi, yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un automóvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los mejores puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos, en sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. En el mes del padre, en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El fútbol sudamericano está pasando una crisis ahora. Sí. En la cual Paraguay está metido, ¿está? Y los resultados lo muestran. Pero así está Paraguay metido en la crisis sudamericana. Sí, y mete todo en la bolsa, mundial, intercontinental o mundial de clubes, como se llama ahora, todo eso. Todo puede tener una bolsa, no sé. Pero que te cruza con Europa, estamos. Pero fíjate vos, lastimosamente, Ricardo, en el fútbol sudamericano, en lo que nos importa a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los menos recuperables si seguimos así que Ecuador, que Colombia, que Chile. Te hago una pregunta. Y que Uruguay. Todo es opinable, ¿eh? Sí. Yo si soy argentino y veo la selección, ayer teníamos con Gerardo, toditos son extranjeros, juegan afuera. Sí. Y Paraguay le metió contra la soga. Paraguay le tiró contra la soga. Yo no digo que haya jugado maravilla. Le tiró, pidió hora a Argentina. ¿Y los argentinos? ¿Cómo lo ven a su selección? El señor Tavares. La puta, cuando nosotros hablamos de Valverde, de Arrascaeta, y hablamos de toda la revolución uruguaya, ahí no me queda. Le trajeron a la desesperada al técnico chileno, al uruguayo. Lazarte, que putea contra el arbitraje. Y ahora para ir a enfrentar ante Chile. Yo estoy leyendo los colegas, y repito, mal de mucho consuelo de tonto, no me quiero incluir en la bolsa de los torpes ni de los tontos. Digo que hay una crisis de la gran puta. Visto ayer Colombia, pero leo y veo, contra rueda con todo, Sí. Pero con todo, Sí, Está, todo. Eso es lo que ninguno está convencido ni satisfecho. Pero parte de bueno que no estén todos, que estamos todos dentro de la misma línea. Acabo de decir, no voy a decir mal de mucho consuelo de tonto, ni me voy a ir a rueda, ni me voy a ir al otro. Yo mismo soy consciente de lo que digo y hablo. ¿Sí? Hay una crisis terrible, por eso Brasil marca una diferencia de la gran puta. Sí. Pero es así. Y entonces, el problema es nuestro. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa, escuchando atentamente y compartiendo mucho de las opiniones de lo que están marcando. Acá hay una realidad con respecto a lo último. Brasil saca esa superioridad porque tiene jerarquía y no sufrió tanto ese proceso de recambio. Las demás selecciones sí sufrieron, la misma Uruguay. Argentina está sufriendo porque Messi hay que arroparlo ahora, antes Messi te resolvía solo. Por favor, ¿hace cuánto que está jugando Arrascaeta, Valverde? Fíjate hace cuánto están jugando, hace 3 años juegan Uruguay. Sí. Si no, entonces, un poco más. Si no es más. Sí. Aquí no es que Uruguay pasa de una etapa a otra. No. Estos están jugando hace 4 años en la selección uruguaya. De hecho, con el mismo técnico que es Tavares. Y tiene 2 monstruos arriba, entre comillas, Suárez y Cavani. Sí. Por eso Berizzo tiene que reflexionar muy bien. Yo estoy de acuerdo con Ricardo cuando dice si va a cambiar. ¿Pero por quién? Pero tenés que traer bueno, si vos me decías a mí, ¿quién conoce más mercado acá de los paraguayos? Es Chiqui. Sí. Y la capacidad de Chiqui. Y los jugadores. Un Chiqui maduro, como el Chiqui Arce. Lo que digo es que cambias como. Y vos vas a nombrar un técnico y te va a decir, yo vengo a un equipo que se está cayendo. No. Y perder los 2 partidos y van a decir que vos sos culpable. Por eso yo creo que Chiqui no va a agarrar tampoco. Yo creo que Chiqui no va a agarrar si le ofrece. Yo creo que el grupo, hablo de los jugadores,
maduró y tiene la capacidad para revertir la cosa, pero hasta aquí no prendió la idea de Berizzo. No prende, y vos me preguntabas, ¿y cuál es el mediocampo titular de Paraguay? A lo que ya tenía que haber estado establecido y de memoria. Porque quieren confundir Copa América con eliminatorias. La Copa América una cosa, las eliminatorias otra. Tenés 5 días de preparación. Acá vos podés hacer lo que vos querés con la selección nacional. Otra cosa. Él es seleccionador. No tiene mucho tiempo de trabajo. No lo estoy defendiendo, atento a dónde voy nomás. Él no tiene mucho tiempo de trabajo. Y con más razón porque no tiene ese tiempo de trabajo. Él debería de optimizar lo que tiene. El mejor jugador de Paraguay en los combos. El primero contra Uruguay, Alderete y Pica. El segundo contra Brasil, Lucena. Y no lo pone a Cubas. ¿Alguna explicación? No, pero yo en esta estoy de acuerdo con el niño que dijo de un principio. Él está probando. Como dijo Fabián también, y no me quiero acomodar con los compañeros porque... de todo tenemos lo pone a Cuba, ahí estoy con el niño. Está probando. Pero no te funcionó, y estoy con Fabián, ¡sácalo! Claro, esa decisión del partido, y todos vemos la situación. Sácalo y no quieras disfrazar pero tampoco. Una cosa de Fabián, no lee el partido o no se anima. Las dos cosas. Porque él prepara 3 jugadores y no los mete. También me preocupa mucho. Porque le está haciendo perder hasta en confianza, me parece. El grupo, el discurso desde adentro, estamos muy fuertes, estamos muy unidos, pero ayer se lo vio a algunos también como que tratando de revertir la situación. Ayer lo vi, por ejemplo, a Gómez pasado de revoluciones. Sí, de vuelta. Un segundo, por favor. ¿Me permitís, Pancho? Perdón, periodístico. ¿Cómo no, Arturo? ¿Cómo no? Y Sergio Ortema que nos disculpa que le digan. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Miguel Brunote, ¿cómo andás, Miguel? Y peleándola, Arturo. Sabemos de que está todo complicado, de que ese tema del COVID y compañía, hay que remarla, ¿verdad? Pero aparte de eso, todo bien, Arturo. Bueno, Miguel, ayer hablando con Nogués, Coto Nogués nos decía, vamos a ir por lo más pesado del tema para vos. 52 millones de la deuda, Miguel, dólares. Sí, es correcto, es correcto. O sea, acá, Arturo, y digamos también por eso quería aclarar un poco el tema, porque estos últimos días o últimas semanas realmente se escuchó de todo. Y yo creo que es importante aclarar. Y no sé si te puedo comentar, o sea, ese número que tenés es el correcto. Nosotros, el balance del 2019, ¿verdad?, que se publicó, auditado, etcétera, termina con una deuda de más o menos 37.7 millones de dólares. Eso es, digamos, según el balance auditado y que se publicó en la Asamblea. Eso es a diciembre del 2019, o sea, eso es lo primero que hay que aclarar porque, o si no pareciera de que hay un incremento, o sea, que hay más de duplicaciones, etcétera, para entenderlo con lo que es el tema del 2020, ¿verdad? En el 2020, por otro lado, efectivamente, nosotros tenemos una pérdida de casi 9 millones de dólares, en realidad son 8.5 millones de dólares, que es por el tema de la pandemia. Acá entra todo el tema socios, el tema de las butacas, tenés el tema de los palcos, entradas, etcétera, lo cual nos afecta. Y lo que también es muy importante aclarar, Arturo, que tampoco nos está mencionando, es de que esta deuda que mencionas, de los 52 millones, tenés 13 millones que están calzados con los contratos que tenemos de sponsoreo, básicamente. O sea, están directamente calzados con el tema, quiere decir que llega el momento del pago de los sponsors y se paga directamente a las instituciones bancarias, ¿verdad? O sea, acá cuando uno entra a hacer los números, uno puede decir, bueno, ok, descuento de ese 52, descuento 13, te quedan más o menos 40 millones, que son los que no están calzados y contra lo cual tenemos que reestructurar y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ese fonso no entra a la arca de la Olimpia, va directamente a Blanco a pagar las deudas?
Claro, nosotros lo que hicimos es, digamos, del total de la deuda que se menciona, ¿verdad? Hay más o menos 13 millones de dólares que no entran a Olimpia, entran directamente a pagar el tema de los préstamos y compañías que se refinanciaron. O sea, en otras palabras, lo que nosotros tenemos que remar estos próximos años es una deuda de más o menos 40 millones de dólares, 42 millones de dólares, que creo que también ya lo había mencionado Cristian Domínguez en su momento. ¿Cómo se hace, Miguel? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo harás? ¿Qué ingresos tiene? Hay muchos jugadores que se van, jugadores que van a demandar, te lo digo con mucha franqueza, respetando tu cargo y como persona. Polenta, acomodé lugar, Nicolás Domingo acomodé lugar, y está hablando de 400, 500 mil dólares. Hablamos de los que se fueron ahora, ¿eh? Sí, Arturo, acá lo que hay que entender es cuando entra uno a reestructurar, digamos, el futuro del Club Olimpia. Acá no hay que solamente trabajar sobre lo pasado, digamos, sobre las deudas, ¿verdad? Acá lo que tenemos que reestructurar es el futuro del Club Olimpia. De ahí que nosotros estamos hablando ya desde hace un buen tiempo de que ese presupuesto que tenía el Club Olimpia, que era más de $1 millón, tenemos que bajar a 500, 600, inclusive seguir en esta reestructuración, pero siempre también seguir siendo competitivos, Arturo. Quiere decir de que en esta fase, yo lo había anunciado hace unas semanas, tuvimos un achicamiento de 12 jugadores del plantel. De esos 12 jugadores llegamos a un buen acuerdo ya con 9 jugadores y tenemos 3 jugadores con los cuales se está negociando, se está tratando de buscar una solución, ¿verdad? Ahora, si alguno de esos jugadores se pone en una posición intransigente, nosotros también nos ponemos en una posición, ¿entendés, Arturo? Entonces, acá el tema ahora es tratar de solucionar, repito, de 12 jugadores hemos resuelto sin ningún tipo de problemas con 9 de ellos, y bueno, y tenemos 3 con los cuales todavía se están negociando, y los nombres que mencionaste están entre ellos, y tenemos todavía la esperanza de encontrar una buena solución. Nicolás Domingo, Polenta, y el tercero es Rodrigo. No, lo de Rodrigo está totalmente bajo control. Lo de Rodrigo, porque aparte de que Rodrigo es una excelente persona, tenemos una excelente relación, lo de Rodrigo es sin ningún tipo de problema. ¿Habla Benítez? Acá, Arturo, acá lo que nosotros tenemos que tener muy claro, repito, de que venimos de una crisis que en principio parecía que iba a durar solamente el 2020, y hoy en día ya estamos casi en julio del 2021 y todavía no se resolvió esta crisis. Al contrario, en Paraguay tenemos más muertos que el año pasado, inclusive, todos los días. Es decir, que esta es una crisis que continúa. Entonces tenemos que tomar medidas de crisis, y realmente, Arturo, es lo que está haciendo todo el equipo. O sea, tenemos un equipo financiero que realmente trabaja desde muy temprano ya, buscando las formas de solucionar este tema. O sea, en resumen, Arturo, sí, estamos en una situación complicada, pero también te confirmo de que tenemos un gran equipo trabajando en buscar las soluciones. ¿Esa solución cómo se consigue? Si vos decís, bueno, de 52 se baja a 42 millones, nos decía Balota, y queríamos hablar contigo ayer, pidió una auditoría internacional. Jugadores que fueron contratados a título personal, y creo que vos eras tesorero del Olimpia. Inconsulto. ¿Vos conocés la raíz del problema, Miguel? No, mira, antes que nada, los balances de Olimpia ya hace 3 o 4 años siempre están siendo auditados, ¿verdad? O sea, no hay ningún balance de Olimpia en los últimos años. ¿Por qué? Por una obligación de la ISO 9001 que no podemos presentar un balance que no esté auditado, para comenzar por ahí. El tema de una auditoría internacional, efectivamente hace meses estamos en conversaciones con las diferentes empresas internacionales, como para que se le dé esa transparencia adicional, Arturo, pero el balance Olimpia siempre ha sido auditado, y repito, el balance también siempre ha sido público. O sea, nosotros no estamos, no lo hicimos y tampoco lo vamos a hacer ahora, esconder ninguno de los números que tiene el Olimpia. Pero para llegar a esta deuda se tuvo que haber pagado mucho. A Debayor $200,000 por mes cobraba.
¿O cobró o iba a cobrar? No, yo no voy a entrar, Arturo, en el detalle del sueldo ahora de cada uno de los jugadores, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es de que nosotros nos fuimos de una deuda de casi 38 millones que se tenía en diciembre del 2019 a una deuda de más o menos 52 millones en diciembre de 2020. O sea, la diferencia que tenés entre esos números es el aumento que se tiene en la deuda entre un año y otro. Y repito, de eso, la deuda básicamente se genera primero porque la falta de ingreso de casi 9 millones, estamos hablando de 8 millones y medio, falta de ingreso por pandemia, estamos hablando de una inversión de casi 4 millones de dólares en un centro de alto rendimiento, y también estamos hablando de la contratación de algunos jugadores costosos, y uno puede hablar del tema de Bayor hoy con el diario del lunes, Arturo. Esto yo creo que en un programa tuyo ya lo hemos conversado. Cuando nosotros nos traemos a De Bayor, nos fuimos de 7.000 a 30 y pico mil socios al día, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A los 30, 35 días se viene la pandemia, se cae todo, y el proyecto a De Bayor, básicamente, que nos iba a llevar a un ingreso de fácil 6 millones de dólares al año en el tema de socios, ¿verdad? Por el entusiasmo que generó el tema de venta camiseta de Bayor. O sea, había todo un efecto detrás que no era solamente deportivo. Se nos cae por esta pandemia que efectivamente nadie la tenía proyectada. Déjame preguntarte, no entendí mal. En un año de pandemia, ¿cómo que aumenta 14 millones de dólares la deuda? Sí, nosotros nos vamos de 38 a más o menos 52 millones de dólares. Repito, y de esa deuda nosotros tenemos calzado más o menos unos 13 millones hoy con el tema de sponsoreo. ¿Cómo haces? Y esa deuda se te genera por los dos lados, Arturo. Uno, tu falta de ingresos, que repito, son casi 9 millones, y las inversiones que haces. O sea, estamos hablando de la tormenta perfecta. Hacer inversiones en un año donde no tenés ingresos es la peor teoría que uno puede tener comercialmente o administrativamente, ¿verdad? Entonces, ahora, el tema de la pandemia era algo que no se tenía en cuenta cuando se hicieron estas inversiones. Vale la pena esta entrevista, Miguel. Un día me dijiste, ¿y por qué me tenés que preguntar eso? Yo voy a repreguntar, porque debo preguntarte, sin mala intención, provocando nada. ¿Pagaron algo al Dinamo de Kiev que nos dice el tema está en la FIFA por deuda de 5 millones de dólares? Sí, se pagaron, bueno, eran 2 o 3 cuotas, pero no se pagó el total, y efectivamente se inició una negociación con ellos por el saldo de la deuda, y que todavía no llegamos a un término, o sea, se sigue negociando con ellos, ¿verdad? ¿Cuánto se le debe al Dinamo de Kiev? Se le debe todavía, yo te diría, un 80% como mínimo, Arturo. ¿De 5 millones cuánto queda? Eso está, entre paréntesis, está contemplado en la estrategia que tenemos nosotros para tratar de solucionarlo con ellos. Se le ofreció pagar cuotas de creo que eran de $300,000, etcétera, etcétera, y lastimosamente ellos insistieron en que tenían que cobrar el total. Y bueno, Olimpia no está en condiciones como ningún club del mundo. Habrás visto que en este momento, creo que fue el Barcelona, que ahora sacó un préstamo de 500 millones para poder pagar sueldo, ¿verdad? O sea, el mundo del fútbol, Arturo, está pasando por una crisis. Y bueno, y la prioridad que tenemos nosotros en Olimpia es, por supuesto, siempre estar arriba en los campeonatos, tener un equipo competitivo y tratar de negociar de la mejor forma posible para que en estos próximos 12, 24 meses podamos volver a salir de esta situación. ¿En cuánto tiempo vos crees que Olimpia puede superar la deuda que está teniendo? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo hace para cumplir la actualidad? El plan que tenemos financiero, que para eso lo contratamos también al doctor Manuel Ferreira, ¿verdad?, que nos ayude, es de que todo el esquema de la deuda que se generó esté, digamos, bajo control para el 2024, que es el final de mi mandato, Arturo. ¿Vos crees que cuando te vaya Olimpia tendrá 0 de deuda, Miguel? No, eso no existe, Arturo. Ahí no hay que mentirse. No existe un club con 0 deudas, ¿verdad? Pero efectivamente esta deuda es exagerada. O sea, si nosotros vemos un poco el promedio de la deuda de los balances del 2014, digamos, hasta el 2018, la deuda o el pasivo de Olimpia siempre estuvo más o menos en 25 millones, ¿verdad?
Ahora, también hay que decir de que desde el 2014 hasta el 2017 más o menos, los activos del Olimpia no pasaban los 50 millones de dólares, ¿verdad? Hoy en día, y cuando hablamos de activos, hablamos no solamente de los activos en infraestructura, centro de entrenamiento, sino también hablamos del plantel, Arturo. Nosotros, 4 o 5 años atrás, teníamos la mitad de la deuda, pero tampoco teníamos un plantel valioso como tenemos ahora. Y cuando hablo de plantel valioso, hablo también de los chicos, no solamente, digamos, ya de los jugadores formados. Admirable tu tranquilidad, y hay que estar ahí adentro para entender. Por ejemplo, discúlpame la interrupción, hablando con la gente de Huracán, te dice que paga Olimpia lo de... No, Huracán, lo de... Salcedo. Huracán, sí. que pague, y creo que ahí está debiendo, creo que $700,000, ¿o no, Miguel? Sí, el tema es de Huracán también. Acá, repito, cuando hablamos nosotros del mundo del fútbol, nosotros tenemos una deuda pendiente de $350,000 de Rosario Central, ¿verdad? ¿Cómo se calzó la operación de Saúl? Justamente eran 2 cuotas, porque el monto que mencionaba es correcto. Acá, repito, todo es muy transparente. Y eran 2 cuotas de $350,000 que se tenía que pagar a la gente de Huracán. Y la primera cuota se cae porque también la gente de Rosario Central no nos paga a nosotros los $350,000, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, hemos hablado con la gente de Huracán para ver si no podíamos calzar algo en forma interna en Argentina, entre clubes, a lo mejor entre Rosario Central, Huracán. Se están buscando formas de lo más ingeniosas posibles, pero efectivamente es correcto. En el momento que se nos caen algunos ingresos, repito, los $350,000 que nos debe Rosario Central, también a nosotros se nos complica el pago a Huracán. ¿El tema es de José Leguizamón? Exacto. Así que toda esta deuda se genera antes de 2019, la que vos estás haciendo repasando la historia, Miguel. No, nosotros terminamos el 2019, Arturo, con $37.7 millones de deuda. O sea, a diciembre del 2019 casi 38 millones. Y por los números que ya están cerrados, estamos esperando para poder hacer la asamblea por el tema de COVID, porque cuando hicimos la extraordinaria, el otro día tuvimos muchas quejas de los socios, que la parte virtual, querían estar presentes, ¿verdad? Entonces hicimos un cambio y la idea es hacer nuestra asamblea donde se van a presentar todos los detalles, donde el socio va a poder hacer las preguntas que quiera hacer, pero lo quiero hacer en forma presencial, Arturo. De ahí la demora en el tema de la asamblea. Nosotros hicimos un pedido al ministerio y el ministerio nos rechazó el pedido por la situación delicada que está viviendo el país. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente nosotros el 19 se cerró, y repito, esto publicado, etcétera, y auditado casi 38, y nosotros ahora el 2020 estaríamos cerrando en unos 52, generados de vuelta, repito, por casi 9 de ingresos que no tuvimos, y por las inversiones, algunas que se ven como el centro de entrenamiento, y algunas inversiones que, en jugadores que mencionamos ya el tema de Nueva York como un ejemplo. Ahora, cuando las deudas están, vos como tesorero y ahora como presidente habrás dicho, puta, ¿cómo hicimos esto? ¿Qué reflexión te deja? ¿Es así? No, hoy con el diario del lunes, ya sabiendo el tema de la crisis COVID y compañía, yo no haría, por ejemplo, la operación con la de Nueva York, que fue una operación de unos $2 millones, ¿entendés? O sea, siempre es más fácil hablar ya con el diario del lunes, ¿verdad? Y por un lado, pero también, Arturo, hay que ser franco, hay un gran aprendizaje en esta crisis que está viviendo el mundo, no solamente el tema del fútbol, que es el tema de los gastos exagerados que eventualmente uno tiene, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que teníamos más de $1 millón al mes para el tema del plantel y compañía, y nosotros hoy estamos apuntando a $500,000, que no es algo que nosotros estamos inventando, en todo el mundo se está haciendo eso, ¿verdad? O sea, se está reduciendo el tema de la inversión en los planteles, y acá es siempre una combinación de cosas, inversiones efectuadas en un momento equivocado por el tema, repito, del COVID, que nadie lo esperaba, en un momento de poca recaudación,
pero también estamos reestructurando el club, lo cual no es fácil. Estamos reestructurando el club para darle la oportunidad a los chicos. Habrás visto que los refuerzos que trajimos no serán refuerzos rimbombantes y tampoco no estamos hablando de refuerzos que tengan más de 30 años, sino que se apunta, digamos, a jóvenes y solamente en posiciones donde no tenemos algún chico de la cantera o alguien que hayamos podido conseguir en Paraguay. Ahora, lo que el salario de algunos jugadores no se compadece del fútbol paraguayo, en que vos me digas, y perdón por la intromisión, vos sabrás manejar los números, pero fueron altísimos. Uno escucha y dice, ¿cuánto? Y uno escucha, paga 50, paga 60, paga $45,000. Carísimo el plantel. Arturo, totalmente de acuerdo contigo, y es lo que estamos trabajando y reestructurando, ¿verdad? Repito, esta crisis originada también por la pandemia hace que nos dé ese sacudón para hacer las cosas que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, entramos en un desfasaje, pero acá no tiene ningún sentido lamentarnos, Arturo, sino que tenemos que trabajar, tenemos que corregir, y la idea es de que, repito, decir de que para el 2024 vamos a tener un club cero deuda, eso sería mentirle a tu audiencia. O sea, ahora, eso es imposible. No existe un club sin deuda, pero sí la idea es que un club como Olimpia no puede tener más de $20 millones, digamos, en deudas y compañía. No sé si entiendes. O sea, sí, lo de hoy realmente está fuera de lo normal. Hablaste de Adebayor, dijiste $2 millones. El que demanda a Olimpia es el representante, el abogado, no Adebayor. Exacto, con Adebayor no tuvimos ningún problema, es su representante. ¿Y cuánto pide? Y nosotros tenemos, si recuerdo, creo que eran $250,000, ¿verdad? Pero justamente acá el tema con ellos es de que nosotros llegamos a una arreglo amigable con el jugador y el representante pide algo que nosotros no creemos que corresponde y de ahí que no le vamos a pagar. Es decir, Olimpia no paga el reclamo, $250,000, abogado de Adebayor. Exactamente, así mismo es. ¿Cómo hacer, Miguel? Arturo, acá también lo que hay que tener muy claro también, Arturo, de que nosotros tenemos que defender los intereses de Olimpia y no puede venir un abogado y decir, bueno, vos me debes tanto, ¿verdad? Simplemente, o sea, esto vamos a ser muy meticulosos con esto. Y Olimpia va a honrar las deudas que tiene, pero necesitamos el tiempo para reestructurar todo. Dijiste del plantel 3 no se arregló: Polenta, que puede entrar en litigio, el Nicolás Domingo, sí, y el tercero ¿quién es? No te voy a dar nombre porque estamos todavía, digamos, todavía con la esperanza de que sí lleguemos a una solución. ¿La Menite puede ser? No te voy a dar nombre, Arturo, si me permitís. No, está bien, y vamos a respetar. Vos como presidente sabrás muy bien qué podés decir y qué no podés decir. Y está diciendo vos, para el 2024, y ahora viene la Copa Libertadores de América, y Olimpia va a intentar continuar, y mucho va a depender, y no tiene taquilla. ¿Cómo va a obrar el milagro de las deudas en poder superar? ¿Y qué vas a hacer como presidente de Olimpia ante los 52 millones de dólares de deuda? ¿Cómo se hace? Contanos, ¿qué va a hacer? Antes que nada, de esos 52, como te comenté, 13 millones ya están calzados, ¿verdad? Ya están negociados, ya están calzados con los bancos. Digamos que esa ya es una parte que ya está negociada y se nos negoció muy bien, digamos, a mediano y largo plazo. Nos quedan los 40 millones, en este caso, donde más o menos la mitad, se puede decir un poquito más, tiene que ver también con el tema de los bancos, lo cual se está renegociando, se está reestructurando. Y no olvidemos las nuevas herramientas que estamos lanzando al mercado. Hemos lanzado el tema de los títulos Olimpias, del fideicomiso. Tenemos una autorización de parte de la Asamblea para emitir bonos o para emitir títulos por $15 millones, ¿verdad? Que también es para ayudar con eso. Y tenemos 2-3 proyectos más en los cuales se está trabajando para reestructurar esto, Arturo. Lo que no podemos hacer, repito, es simplemente quedarnos quietos, lamentarnos de la crisis, lamentarnos de estos números,
se está trabajando y repito, por suerte tengo un gran equipo que me está apoyando en este tema, un gran equipo financiero donde está el vicepresidente Cardona, está el tesorero Nogués, está, no quiero olvidarme de nadie, está Manuel Ferreira y su equipo, o sea, realmente tenemos un equipo que está trabajando en esto para reestructurarlo. ¿Cómo se reestructura? Y perdón por la reiteración, se fue Cardona que era tesorero, entró Coto Nogués ahora. ¿Cómo vos hacen esto? ¿Es transferir jugadores que tiene? ¿Olimpia tiene dinero por cobrar o no tiene dinero por cobrar? No, Olimpia tiene dinero por cobrar, ¿verdad? También hay que decir de que, por supuesto, siempre parte de la estrategia de un club tiene que ver con la venta de jugadores. Pero también acá hay que reconocer de que esta crisis mundial hace que el tema de la venta de jugadores esté muy lento, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar esquemas que no tienen que ver con lo tradicional en el tema de fútbol, y por eso hablamos del tema fideicomiso y otras herramientas que se están teniendo. Torres se fue becado a Bélgica, ¿verdad? Una manera de decir. Sí, básicamente, ¿verdad? Es un préstamo, una gran oportunidad para él. Hemos tenido ya la experiencia de chicos que salen y te vuelven, digamos, cambiados en forma muy, muy positiva. Y bueno, tuvo la brillante oportunidad de ir a Bélgica y se aprovechó. ¿Cómo hacer con Salazar y con Ale que viene, o Ale, el uruguayo? Consciente de esto, de lo que pasa, hasta aquí puede ser, hasta aquí no. Hoy hacen una economía ajustada lo que se puede, con la pandemia y con todo. Olimpia no puede pagar más, pero vos públicamente podés admitir o reconocer lo que se pagaban cifras, y repito, que para el mercado paraguayo no pueden ser contempladas lo que ganaban los jugadores de Olimpia o lo que ganan hasta ahora. Sí, acá es muy claro, las contrataciones que hicimos, primero son contrataciones en posiciones donde no teníamos nosotros, digamos, chicos de la cantera, y tampoco veíamos alternativas potables en el mercado local, por decirlo así, ¿verdad? Eso por un lado. Y en segundo término también estamos hablando, digamos, y no voy a entrar en el detalle de los salarios ni nada por el estilo, pero no estamos hablando ni del 20-30% de los números que mencionaste. O sea, estamos hablando de jugadores también en una edad ideal, digamos que todavía tienen mucho por dar y ya tienen la experiencia, por otro lado, inclusive en el campo internacional. O sea, nos pueden dar una gran mano, inclusive para lo que se viene en Libertadores. Bueno, Miguel, es todo muy amplio y gracias por atendernos preguntándote qué más. Si vas a dirigirte al pueblo de Olimpia, al público de Olimpia, en estas deudas, usaste, ¿cómo usó la palabra técnica? Dijo que se va directamente a pago. Usó la palabra técnica. Está calzado por los sponsors, 13 millones. Calzado. Hay una sí, que están calzados las deudas, 13 millones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo obra el milagro? ¿Qué tienen para vender? ¿Cómo van a hacer? No. Terrible es la situación del Olimpia, Miguel, desde afuera. No, y milagros no existen. En temas financieros, milagros no existen. Acá es un tema de trabajar, es del día a día. Y si me decís qué le digo al olimpista, le quiero decir dos cosas. Uno, que tengan la tranquilidad de que hay un gran equipo que está trabajando para solucionar esta crisis, de que la situación está difícil, ¿sí? En ningún momento nos hemos escondido, la situación está complicada. Yo creo particularmente de que tenemos un excelente plantel que se ha armado de vuelta para ser sumamente competitivos, y por otro lado la idea es dejar un club saneado, no solamente, repito, en lo que es deudas y compañía, sino también que esté, ya que usamos la palabra calzado, que estén bien calzados los ingresos con los egresos. O sea, yo creo que acá hay una disciplina financiera que tenemos que encauzar, pero repito, en un club de fútbol, a diferencia de las empresas, no es simplemente que uno puede achicar gastos y compañía, no, tenemos que pelear de vuelta en clausura, tenemos que pelear para pasar de fase, y por eso que también hemos salido a analizar muy bien el equipo y hemos hecho las incorporaciones que hemos hecho. La última pregunta, ¿un venezolano de apellido Martínez no viene a Olimpia? No. La otra, ¿cómo hacer con el caso de Eli González cuando Olimpia propone pagar y le dice al Dinamo de Kiev, no, esto no queremos así? ¿Cómo haces? No, acá lo nuestro con el tema de Eli González va a ser seguir negociando todo lo que podemos, ¿verdad? Con la esperanza de que efectivamente se comprenda de que todos los clubes en el mundo están con esta crisis, Arturo.
y está dentro de lo que es nuestra proyección, el armado, o por decirlo así, lo que tiene que ver con Derly González. Nosotros en el caso de Derly lo que esperamos realmente es que se recupere totalmente. Ya lo vimos jugar los primeros partidos, ya está teniendo minutos de vuelta en la cancha, y que él nos ayude también con el éxito deportivo que él nos puede dar en la cancha, también a remar contra esa deuda. No es una tranquilidad disimulada la tuya, real, ¿de verdad? ¿Perdón? Tu tranquilidad o tu forma de hablar así. No sos una persona que dice una cosa para afuera y otra para adentro. Vos no estás desesperado. Arturo, yo asumí la tesorería del Club Olimpia en su momento con 38 millones de dólares de deudas y teníamos 87 juicios encima, ¿entendés? O sea, digamos que ya hemos pasado por crisis, se lograron resolver. Yo no te estoy diciendo de que uno duerme tranquilo con este tipo de crisis, pero lo que no podemos hacer es entrar en una desesperación catastrófica que nos imposibilite trabajar correctamente en reestructurar. Y sobre todo, Arturo, la idea que tenemos nosotros es aprovechar esta crisis y sacarle una ventaja a la crisis, que esta reestructuración del Club Olimpia no sea simplemente un parche. O sea, la idea no es simplemente buscar una solución de corto plazo, sino que efectivamente este sacudón que tiene el Club Olimpia ya le sirva también a las futuras comisiones directivas que vienen a encontrar un club, digamos, ordenado no solamente en las finanzas, sino que también inclusive en los procedimientos y compañía. Claro, el capital de un club de fútbol de primera son sus jugadores. Entonces, si vos la parte activa, ¿cuál es la de Olimpia hoy? No, por eso, y es lo que te mencionaba, nosotros nos fuimos de un promedio de activos de más o menos 50 millones, nosotros ya nos fuimos a un activo que pasa los 100 millones, ¿verdad? Hoy en día, en esto, y donde vos tenés, yo te diría, el 80% de esto es el tema de nuestros jugadores, ¿verdad? Donde vos tenés jugadores de la cantera que están valuados algunos en 300, 500, 1 millón y medio, y tenés jugadores, te doy el ejemplo nomás, lo de Eric López, que en plena pandemia se fue por más de 3 millones de dólares. O sea, acá el gran activo que tiene un club es lo que vos bien mencionás, es el tema del plantel, y es el que tenemos que saber administrar muy bien. Bueno, Miguel, hicimos muchas preguntas, hubo respuesta para cada una de ellas. ¿Quisieras agregar algo más? No, simplemente, Arturo, que por favor que el olimpista confíe, que tenga la tranquilidad de que se está trabajando, que nos apoye, porque realmente, de vuelta, ponerse al día es el gran apoyo, y por más de que a lo mejor estamos hablando de una cuota de 80.000 guaraníes por mes, esos 80.000 guaraníes por mes para nosotros son un oxígeno tremendo que necesita el club. Entonces, que tenga la tranquilidad que estamos en un momento complicado, pero se está trabajando. Y realmente lo que tenemos que hacer ahora entre todos los olimpistas es salir de esta crisis, y solamente si estamos todos juntos lo vamos a lograr. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un abrazo, hasta luego. Igualmente, Miguel Brunote, presidente de Olimpia. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estás al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo PEN estamos en aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Pracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Gerard, uno antes y otro después, y chau Risaca. Con Electroban Electrolux te renovamos electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux, generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. ¿Cómo te va, Sergio? Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Disculpanos, Sergio, estábamos antes hablando con el presidente de la Olimpia, Miguel Brunote, te pido disculpas, no hablamos mucho con él, tampoco contigo, pero te pido las disculpas, teníamos otra fecha, otro horario marcado con vos, y gracias por la tolerancia y comprensión. No, por favor, sé que
cuando es en vivo hay que ir piloteando las situaciones y sacar lo mejor posible, así que espectacular, acá está. Bueno, Sergio, contanos los que se fueron, los que vienen, ¿es como rearmar el equipo o no? ¿O hay una base que vos decís, bueno, estos se quedaron y con esto voy? No, hay una base importante de experiencia, de esa mediana edad entre 25 y 27 años, 29 años, que es muy buena también, y bueno, y los otros chicos jóvenes que bueno, que han mostrado muchísimas virtudes y que bueno, tenemos que seguir potenciándolo, más los chicos que han subido del selectivo, que bueno, están en una evaluación obviamente, en acostumbrarse a lo que es competir con los jugadores de primera, con otra manera de entrenar y bueno, y de ahí poder armar el mejor plantel para lo que va a ser este semestre. Una pregunta mía después los compañeros es sobre referente a Nicolás Domingo, que decía que sabía Sergio Ortema, sabía Pipo Gorosito, sabía Quique Landaiga, que yo no podía jugar porque Olimpia estaba prescindiendo de su servicio. Ayer hizo declaraciones sobre este tema Sergio Nicolás Domingo, que no lo podía poner porque la orden ya vino, dice que era entre comillas, usa el término que quieras. No, pero bueno, yo cuando necesité y creía correcto que tenía que jugar, jugó con nosotros. Yo la verdad a mí me contrataron para conformar el mejor equipo que nosotros como cuerpo técnico viéramos y ver las mejores posibilidades. Después en un plantel extenso uno toma decisiones a veces correctas o incorrectas y en elecciones o en formaciones, pero no por un mandado de alguien, del dirigente, de que no puede ser parte del equipo. Bueno, por lo menos a nosotros no nos llegó y tampoco lo hice ni lo haría. Bueno, Pipo Gorosito, claro, son posiciones de técnicos. Le había dicho que en la segunda parte ya lo deja ahí a Nicolás Domingo. Fabián, Pancho, Ricardo, Niño, con Sergio Orteman. Bueno, Sergio, ya pasando al plano de lo que se viene, el clausura, después de lo que se ha hecho, el objetivo también es muy claro. Los refuerzos. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la llegada de Ale, de el lateral Salazar también, que vino para ocupar la posición del lateral por derecha? ¿Qué se le puede contar al público de Olimpia sobre los refuerzos y cómo están trabajando? Bien, están trabajando bien los cuatro, tanto Tobías, que vino de River, Fernando, que vino de Portugal, Salazar, que vino de Argentina, Ale que venía un poquito de vacaciones más largas porque había terminado el campeonato ecuatoriano ya hace un mes, que es el que le estaba costando un poquito más, pero ya está entrenando a la par de todos, entonces entrenando bien, por suerte los cuatro que llegaron, todos los chicos del selectivo también entrenando de la misma manera como estaba diciendo anteriormente, todos a la orden, salvo bueno salvo Richard, que estaba con COVID, que se integra mañana, Ojeda, que está en la selección, que está Alfredo en la selección, y Ale, que está para tener familia hoy, que viajó antes de ayer a Asunción, son los que están un poquito al margen ahora. Dentro de estas cuestiones, Sergio, que tienen que ver con el trabajo diario y con estas dificultades o situaciones que se presentan, dificultades, digo, sobre todo por el caso de Richard y el COVID, ¿te da tiempo de ir armando e ideando ya una estructura, de ir pensando al menos para lo que se viene? Porque una vez que termine la Copa América, después es todo muy inmediato y otra vez entramos en esa vorágine que teníamos en el primer semestre, campeonato, Copa casi de manera consecutiva. Sí, vamos afianzando las ideas con la parte grande del grupo. Obviamente Richard es un jugador importante que lo interpreta más fácil también por experiencia. Alfredo, bueno, una posición que táctica tampoco no afecta mucho. Sí, lo de Brian, que es un jugador que viene creciendo y viene pidiendo pistas ya internacionales y de selección, bueno, con él vamos a tener un poco de margen a la hora del trabajo, bueno, cuando tenga el retorno de él después de la selección, bueno, hablar mucho con él, ver sabemos cómo está trabajando allá y todo, como bueno, para poder darle todas las informaciones que podamos y no tanto entrenamiento para poder que se incorpore al grupo lo más rápido posible. Y dentro de ese armado, uno mira Copa Libertadores, Otálvaro ausente, llegó Salazar. ¿Es él
¿Hay algún juvenil? Porque uno mira Copa y dice, bueno, gente de experiencia, es difícil con los chicos, con los juveniles. ¿Es él o tenés, repito, a alguien más a la vista, entendiendo y ya directamente partiendo de una ausencia confirmada la de Otálvaro? A ver, llegó Salazar, llegó también Alan Paredes de Resistencia. Yo creo que, a ver, el jugador que es competitivo compite más allá de la edad. Lo demostró Hugo Quintana, lo demostró Brian Ojeda, lo ha demostrado Saúl Salcedo, lo demostró Ramón Sosa, lo demostró en su momento Hugo Fernández. Digo, más allá de la edad, cuando se sienten bien y son competitivos, lo hacen de la misma manera que capaz que un jugador de experiencia. Obviamente el jugador de experiencia capaz sabe correr un poco mejor la cancha, como hablo siempre con Brian y con Hugo, pero obviamente que la vitalidad de ellos suple muchas cosas también. Mirando lo que va a ser ya el primer compromiso, la primera obligación que tiene Olimpia es la Copa Libertadores, es el partido contra el Inter, un rival que ustedes ya conocen, al que se han enfrentado. No viene bien venís siguiendo lo que está haciendo el Inter, cómo ya estás planificando, ya estás mirando lo que va a hacer eso, o vamos por parte y es primero la pretemporada, planificación física. ¿Cómo está trabajando sobre eso? Va de la mano. Nosotros estamos apuntando mucho a lo que es la preparación física, que va a ser la base de este semestre, y obviamente a partir de este fin de semana, con el cambio de entrenador, vamos a poder evaluar otras cosas con el nuevo entrenador, ¿no? El entrenador anterior salió con un estilo de juego muy marcado, con una metodología de juego. Obviamente que ahora que el entrenador nuevo va a querer cambiar sus cosas, me imagino, va a tratar de implementar su manera de jugar, y bueno, en estos partidos que va a tener seguro del torneo brasilero, nosotros, bueno, a partir de ahí vamos a analizar para nuestras últimas 2 semanas ya enfocarnos más o menos en cómo ellos se mueven para cómo nosotros poder sacar nuestras virtudes. Sabiendo, Sergio, que la situación de Roque no es fácil, no es sencilla, digo, de la molestia, la lesión que tuvo, ¿cómo está él? ¿Qué tipo de tareas realiza? ¿Hasta dónde puede? ¿Y se puede estipular un tiempo de recuperación total para su retorno o es día a día con él? Él está yendo día a día y muy bien. Él antes de venir a la pretemporada se hizo su ecografía y el desgarro plantal había cerrado. Sigue teniendo una bursitis en el talón, pero está entrenando todos los días en doble turno con la parte fisiológica. Está haciendo arena, está tratando de hacer campo, haciendo los trabajos de fuerza. Y bueno, va evolucionando, y día a día se va a ir soltando más, y obviamente él conoce su cuerpo y el dolor solo él lo puede identificar. Entonces, a partir de como él se vaya sintiendo bien, se va a ir metiéndolo en más trabajo, cosa de estar lo antes posible con nosotros, ¿no? Yo como médico no tengo, la verdad, un tiempo específico, pero sé que hablando con ellos y hablando con él viene con una recuperación muy buena y muy contento de cómo viene evolucionando. Finalmente, Sergio, ¿hacen el sábado un amistoso con Guaireña en la Encarnación? No va a ser posible. Guaireña está viajando, me parece que el viernes, y también es un poco complejo todo lo que lleva el amistoso por el protocolo de APF también, entonces creo que va a ser muy difícil poder concretarlo, así que vamos a terminar jugando los 2 amistosos, ya tenemos planeado con Nacional al llegar a Asunción. Con Nacional, al llegar a Asunción 2 amistosos. Sergio, muy grato hablar contigo, gracias por este tiempo, muy amable. Un abrazo enorme, Arturo, saludos para todos. Gracias, igual. Sergio. Mil Empeños, 20 arreglos, coches de Uruteta, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center, para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el Grandioso y sale sí o sí. Una Mitsubishi New Triton 2021, pedí CNT, Sheponemoy. Bueno, hoy tenemos la intermedia esta mañana, ganó el 2 de mayo a Resistencia por 1-0, niño. Así mismo, victoria del 2 de mayo, fue a 17 puntos. Por su parte el equipo de Resistencia se estancó, está tercero con 23.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choque Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero distante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Hacer y Fútbol Álamos, Parque Ciudades Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Pettirossi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Más de la intermedia, hoy a las 15, Fernando de la Mora será local ante Capiatá. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te hará vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece, se expande, frescos y congelados. Precios al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargar de energía con Etidol Plus. Cápsula plantas de la protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Mañana 9:30 de la mañana, más de la intermedia, Tacuaré ante San Lorenzo. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard, lleva del HB 110 Luxury. De regalo te llevas tus remeras deportivas. Comunicate al 0981 484935. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Más de la categoría intermedia, mañana igualmente, por la mañana 9:30 de la mañana en el San Francisco de Asís, Atira General Díaz. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tu pedido al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Más de repaso de partidos en la categoría intermedia. Fulgencio Yegros Rubio Ñu. Será mañana a las 10 de la mañana en cancha de Fulgencio Yegros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezequiel 751 Casa Cubilloco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal está en IO parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es puedes hacer mis transacciones de la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para venderte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Ciudad del Este, 3 de febrero será local ante Santaní, igualmente mañana 10 de la mañana intermedia. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán, Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Más de repaso de la categoría intermedia, Ameliano Guaraní de Trinidad, 10 de la mañana igualmente el partido, mañana. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibillana Pasos del viaducto de General Santos Sanicero, proyectando juntos. La selección del despertar al birrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el despensero hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al birrojo. Más de repaso de partidos en Mallorquín, el líder General Caballero será local ante Iteño, mañana 10 de la mañana. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machete Azúcar se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, modelos, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central de Subellana, Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. El jueves, Trinidense Independiente de Campo Grande, a las 15 el partido por la tarde, así sea la fecha 14 de la intermedia.
Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas, repercusiones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional Upizza nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su paso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Así es, repaso de toda la fecha 14 de la categoría intermedia minutos, la Copa América. Muy bien. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, y después rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. En instante vamos a ver si puede salir la nota pactada con el Pepe Cardoso. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que en Unbancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancopp en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancopp, banco con raíces. ¿Cómo te va, Pepe? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pepe? Bien. ¿Cómo andás vos? Contanos. ¿Qué dice el municipal? Contanos. Justo estamos terminando de entrenar. Ya estamos en prácticamente la tercera semana de la pretemporada y poco a poco vamos agarrando forma, Arturo. Bueno, con el municipal del grande, creo que es el más grande de Guatemala, municipal. Lo dirigió Eber Almeida. Sí, dirigió Eber Almeida. El más grande, el más ganador. El más grande, el más ganador, y vaya, esa misma responsabilidad que conlleva dirigir la más grande de Guatemala, Pepe. Pepe, la pregunta concreta, porque vamos a ir siguiendo lo tuyo en Guatemala en la elección técnica del municipal. Selección nacional, ¿seguís? ¿Ves? ¿Te preocupa? ¿Qué sentís? Veo todo, Arturo, pero por supuesto que sí, yo soy paraguayo y me interesa lo que sucede en nuestro país, a nivel política, a nivel selección, deportes, fútbol, de lo que nos gusta, así que estoy enterado de todo y ayer vi el partido. ¿Qué impresión te causa la selección? ¿Cómo? ¿Qué impresión te está causando la selección nacional? A ver, hay que analizar profundamente lo que pasó ayer, ¿no? Ayer tuvimos la posesión ante un rival que no es fácil. Argentina, Brasil son selecciones que no se le gana todos los días. El equipo en el segundo tiempo me parece a mí que tuvo la posesión de la pelota. Nos falta la terminación, que es muy importante en el fútbol, Arturo. O sea, yo puedo tener la pelota, puedo jugar bien al fútbol, pero al final el que te hace ganar es cuando vos llegás y le haces daño al rival. Eso es lo principal. En la cancha tiene dos porterías en donde hay que defender muy bien y ser muy astuto, muy inteligente para atacar. Al final del juego se determina que se gana con goles, ¿no? Entonces nos faltó un poco de creatividad, nos faltó un poco más peso en el área. El gol llega a base de una buena coordinación en ataque, a base de la inventiva del jugador y a base de presencia física en el área. Así llegan los goles. Y es lo que más preocupa, ¿no? Es lo que más preocupa, porque al final, si no hace goles, pues difícilmente vas a ganar. No. Yo puedo tener una lectura de decir, jugamos muy bien, tuvimos la posesión, le tuvimos a Argentina hacia su portería, muchas veces teniendo hacia 3/4 de campo la pelota, pero nos falta puntada final, que es en donde yo siempre apuesto, ¿no? De que ahí está el dinero, en el área y en el arco rival. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, coordinar para que podamos sorprender al rival, porque esto es de sorpresa también muchas veces, Arturo. Es de tener jugadores que te marcan la diferencia,
Cuando no tengo esos jugadores busco presencia física en el área porque tenemos que buscar la forma de poder hacerle daño al rival. Ese es el objetivo principal, ¿no? Ver virtudes y defectos del rival, virtudes y defectos de lo que tenemos nosotros, y a base de eso trabajamos y a base de eso buscamos ser una selección a lo mejor mucho más efectiva, ¿no? Porque al final el resultado final es el que manda todo en el fútbol. Bueno, compañero, a través del WhatsApp, Fabián. Sí, José, te saluda Fabián. Sobre esto que estás hablando, opinando y con la cual coincidimos, ¿te parece pasa más por el estilo que tiene el entrenador o que también los jugadores deben un poco animarse a más y romper el esquema cuando vemos un equipo, como decís, que toca, que tiene la pelota pero sin peso arriba? Lógicamente el entrenador busca su sistema, que es el que pone, el entrenador pone el sistema de juego y busca el estilo de juego como le gusta a él. Pero al final también el técnico tiene que ser inteligente y adaptarte a los jugadores que tenés y a las características de cualquier jugador y cualquier selección. ¿Me explico? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es Paraguay? Un equipo aguerrido, un equipo que cabecea muy bien, por eso nos quiere tanto afuera. Te buscan centrales paraguayos, te buscan centro delantero paraguayo. ¿Por qué? Porque cabeceamos bien, terminamos bien la jugada, y nosotros lo tenemos. Al final, el que toma la decisión de cómo se va a jugar es el entrenador. Pero bueno, también el jugador tiene que ser rebelde en el campo de juego, dialogar con el entrenador y buscar jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros. Yo nunca veo Brasil jugar como Argentina, nunca veo Argentina jugar como Brasil, nunca veo Uruguay jugar como Brasil o intentar jugar como Brasil. Es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que? Nosotros últimamente estamos buscando, queremos jugar como juega otra selección, no estamos jugando como debemos de jugar nosotros, como estamos acostumbrados nuestros jugadores, ¿no? Un equipo que ordenado en defensa y un equipo que en la pelota parada te hace daño. Es un equipo que te llega 2-3 veces en 90 minutos y te hace un gol, que es la característica nuestra y no me van a dejar mentir. Desde que yo estoy metido en el fútbol, nuestra característica es eso, Fabián y Arturo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a jugar, de tener jugadores siempre en el área, jugadores que cabecea bien, jugador que pivotea bien, y en todas las selecciones que me ha tocado jugar a mí, no llegábamos más de 4 veces en el juego. Pero era efectivo, te hacen un gol, te hacen un gol a pelota parada, te hacen un gol de tiro libre, te hacen un gol de penal. ¿Por qué? Porque te pesa de 3/4 de cancha hacia arriba. Siempre tenemos jugadores que te marcan la diferencia en el área, ¿no? Entonces, también el técnico tiene que adaptarse a los jugadores que tiene, ¿no? José, ¿qué te hace pensar? Porque también están las cuestiones que antes nos distinguían como selección, como equipo paraguayo. Y uno mira la estadística de ayer y dice 9 tiros de esquina a favor y no ganamos una sola, no conectamos una sola directa al arco. Y allí ya implica también el trabajo con los defensores, con los que van a buscar el juego aéreo. ¿Qué sensación te deja eso? Y sí, sí tuvimos 9 tiros de esquina que no los aprovechamos, ¿no? Por eso te decía, normalmente nosotros es una selección complicada, difícil, que te llega 3-4 veces en 90 minutos, pero te hace un gol casi seguro. Paraguay, ¿no? Era más activo, que es lo que tenemos que buscar, me parece a mí. Está bien que uno le pueda inyectar, entender un poco más la posesión de la pelota. A mí me encanta que mi equipo tenga la posesión de la pelota, me encanta porque se juega con la misma. Cuando no tiene, sufres, y cuando tiene que ser inteligente para administrarlos. Entonces, yo creo que hemos ido perdiendo esa característica nuestra, ¿no? Nos han hecho goles muy fáciles por arriba y nos cuesta hacer goles por arriba, ¿no? Es un análisis mucho más profundo y no solo de mí, sino también del cuerpo técnico que compone y que está de responsable en este momento de la selección, ¿no? Yo creo que eso es estadística que avala de que algo nos falta. Esto no es una crítica, es una opinión, ¿no? Es una opinión que al final el técnico tiene que ser inteligente en analizar, ver y potenciar lo que ya tiene el jugador. Yo apuesto más a eso en una selección, potenciar lo que ya tiene el jugador,
no darle tanta variante porque no tiene mucho tiempo de trabajo. Entonces lo que vas a hacer es tener 2 días de trabajo y al tercer día estás jugando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Potenciar lo que ya trae el jugador. José, te saluda Francisco López, preguntarte justamente sobre los delanteros de la selección, de lo que viste, porque conoces bien la posición, y qué opinión tenés sobre un Ábalos, un Carlos González, que están ahora en Copa América. Son típicos centrodelanteros paraguayos, ¿no? Que nos caracteriza siempre a nosotros. A mí González es un jugador que a mí me gusta mucho, es un jugador que pivotea muy bien, que cabecea muy bien, defensivamente y ofensivamente ayuda bastante. El tipo conoce el área, se mueve muy bien dentro de la misma. Entonces hay que explotarlo. Por eso te decía de potenciar lo que ya tiene el jugador nuestro, ¿no? De repente no meterle mucha información porque no hay tiempo de trabajo. Un seleccionador tiene muy poco tiempo de trabajo. Ahora en la Copa América lo tiene, porque están concentrados, están más tiempo juntos, pero de ahí en más en una eliminatoria llega el lunes, tiene que jugar el miércoles. Entonces, ¿qué tiene que buscar? Seleccionar bien y potenciar lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Carlos es un jugador que yo siempre he reclamado porque no ha estado en la selección y ahora se le ha dado la oportunidad. Esperemos que tenga más minutos y seguramente su aporte va a ser muy importante para la selección. Son jugadores características nuestras, ¿no? De los paraguayos, aquel centrodelantero que siempre pisa el área, que te molesta en el área y a la vez pesan en el área, que es lo que tenemos que buscar nosotros. Finalmente, agradeciendo tu deferencia, deseándote lo mejor en el Municipal de Guatemala, más grande de este país, preguntarte, Pepe, ¿qué recomendaría vos a Berizzo? No sé si la palabra es recomendar. ¿Qué no hace bien Berizzo y qué tendría que cambiar? No, la verdad yo no le recomendaría nada. Solamente una humilde opinión es jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros. El Paraguay tiene que jugar como Paraguay, como decía el Maño Ruiz, y Brasil juega como Brasil, Argentina juega como Argentina. Entonces nosotros no podemos darle tanta información muchas veces al jugador y dejar hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Muchas veces nos incomoda un poco, ¿no? El jugador, yo me acuerdo que no voy a comparar, pero nosotros siempre decíamos, cuando entrenábamos con Marcarián, siempre decía, no podemos salir, dale a Pepe que aguante, y Roque roba la pelota, juega por fuera y llegamos, ¿me entiendes? O sea, es tan sencillo, ¿no? Yo la verdad sería muy irrespetuoso aconsejar a un entrenador que está a cargo en este momento, pero sí una humilde opinión es jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros siempre, al estilo paraguayo. Bueno, pero habla un referente como vos, Pepe, y es una manera de decir, sin sugerir, ya lo estás diciendo vos en tu posición, cómo Paraguay tiene que jugar, qué tiene que hacer, porque el tiempo se agota y ya viene nuevamente las clasificatorias a Qatar. José, lo mejor para vos, mi querido Pepe Cardoso, seguiremos charlando y saludo a la familia, Pepe. Fuerte abrazo, Arturo, que esté muy bien, saludo igualmente ahí en casa. Gracias, muy amable, gracias. El Pepe Carlos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yope Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contactá con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 227-37 al 8. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con tu tarjeta Itaú, tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo.
Entra a la cancha la nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. San Juan dice que si en Tupí hasta el domingo 27 vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, huevos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tu pedido al 729-3333 Bar Leo. La Quentón Classic es tu compañera de batalla. Su estilo de motor fuerte y de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Echa a comer, respaldo total. En Casa Greuter creemos que el amor de mi mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagreuter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Greuter. Niño, tenemos Copa América. ¿Qué tenés, niño? Copa América, es momento de repasar los partidos. Jornada para mañana, en este caso, fecha 4, Ecuador-Perú a las 17. Ecuador-Perú mañana a las 17. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamado, videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asimed toda la vida. Vamos de repaso de la Copa América. Mañana igualmente a las 20 el partido Brasil-Colombia. Brasil-Colombia mañana a las 20. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya lenta a todo el país. En la Copa de las Gradas vacías, Miguel no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de Lente con televisores Toque con el pacto de confianza NGO. Descubrí Flow y compartirte en Influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedir ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Carozo, los goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ayer la nueva leche larga vida, siempre quemada, la Vita Laida cremada en su nueva envase, Lactolanda. El lácteo de las mejores, la salud de cada día. Vamos de repaso de la Copa América, los partidos, decíamos, para la jornada de mañana. Ecuador-Perú a las 17, Brasil-Colombia mañana a las 20. El jueves, Bolivia-Uruguay a las 17. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta el viernes especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Con todos los medios de pago, llama al delivery 627-7000. Además, seguís generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras por un año. En Farmacias Catedral amamos cuidarte.
En el Shopping Mariscal, primero papá con el regalo que se merece, con tus compras desde junio. A partir de 100.000 guaraníes, participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el Bar Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El jueves, el partido Chile-Paraguay. Paraguay-Chile el jueves a las 20. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café pilado para degustar en todo momento y agregar un poco con la leche. Tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Cargan, combustible con calidad certificada. Cargan, barcos y rodados. Breve repaso de lo que se da igualmente en la Eurocopa dentro de los partidos. Hoy por la tarde a las 15, Croacia ante Escocia. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin respuestas y posesión inmediata. Coordinar una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre de la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos, base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante. Que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos, base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo SEA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Decíamos Croacia ante Escocia hoy a las 15, mismo horario para el partido. República Checa, Inglaterra. En el mes del padre en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito y te en todos los accesorios merocenados con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega al local y súmate al equipo Carga Supra 95 Ecopetrol. ¡Vamos! En Grupo PEN estamos aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PEN, me haces bien. Vamos con el repaso de la Copa América, decíamos anteriormente, pero también es momento de hablar de la intermedia, que arrancó hoy una fecha más con triunfo del 2 de mayo ganando la Resistencia 1-0 en Pedro Juan Caballero. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaparán para 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco Aiza, Reile. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Con Electrovan Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa por compra de productos Electrolux. Generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electrovan.com.py. 1340. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestras talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Más de la categoría intermedia, Fernando de la Mora Capiatá, hoy a las 15, mañana por la mañana, Tacuarí San Lorenzo, 9:30 de la mañana. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el grandioso y silencioso, una Mitsubishi New Triton 2021 CNT Chep Paremoy. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de repaso de la categoría intermedia por la mañana igualmente. Atiraje General Díaz, esto mañana 9:30. Si querés dinero de instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecifar, abierto para todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecifar.com.py. Comecifar, tu mejor opción. A las 10 de la mañana, Fulgencio Yegros Rubio Ñu. Mañana en Ñembú. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Trovilla representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conocer todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom de autopistas Felipe Terás y lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Más de repaso de partidos en Ciudad del Este, 3 de febrero, Santani. Mañana 10 de la mañana.
En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anima a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollo Sombrecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Basto Norte Bloque A. Pollo Sombrecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400 el ibuprofeno en cápsulas blandas de terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Más de la categoría intermedia, Mallorquín, el líder, General Caballero, va a recibir a Iteño, el rey de los empates. General Caballero Iteño, mañana 10 de la mañana. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de partidos. Ameliano ante Guaraní de Trinidad, mañana 10 de la mañana. La mejor moto la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo tenés 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tu pedido al 0984-522-079 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Cerrando repaso a la categoría intermedia, el jueves a las 15, Trinidense Independiente de Campo Grande. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Estupiñana 1751 Casi Cubillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Principales ubicaciones con esto en la intermedia: General Caballero de Mallorquín 25, 24 para Independiente de Campo Grande, 23 para Resistencia Ameliano con 21. El 2 de mayo fue al 9º lugar con 17 puntos luego de su victoria de esta mañana. En IO hidrolavadora de Iguo más aspiradora Tokyo Skin y por solo 787.000 guaraníes ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer mis compras de a clic allá en mi tienda Vision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. General Díaz, Capiatá, Santaní y Yegros, en ese orden, son los más comprometidos hoy mirando la tabla de promedios en la intermedia. Seguro que le cambies seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le cambies seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuya, frutica la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Volviendo a la Copa América, repasando cómo quedó el panorama en el grupo A, grupo de Paraguay, después de los partidos del día de ayer. Lidera Argentina con la tranquilidad que eso le genera luego de su victoria ante Paraguay con 7 puntos, ya con 3 partidos disputados. Chile está con 5 puntos, también 3 juegos. Paraguay 3 puntos, 2 partidos hasta aquí. Uruguay con la unidad en 2 juegos y Bolivia sin punto alguno en 2 presentaciones. ¿No se pueden enfrentar a Argentina o Brasil? Están primero los dos, en cuartos de final no. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Paso del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar al Birrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitail, el dispensero y hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar al Birrojo. 13:45. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, único 2 locales. Casa Central de Sevillana, Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Bachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 13:46. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas, de cocciones tan riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con financieras picante, la tradicional, pizza nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contactar con nosotros al 443
600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Hoy me reventó la mañana Gustavito con un tema que se llama mamá, terrible, mejor no, Luis contigo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando del Amor, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Janeiro, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Caservín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, enseguida tenemos la dedicatoria de Gustavito para ustedes. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia. Llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. Un poco los compañeros, mi mamá, ese que va a cantar Luis después en el escenario. Tienen que entrarse de dónde los calentones. El ritmo los huevos. Se llama El Alta El Jefe. CJ. El Cherry Stone. La mamá de la mamá. Ahí tienen que entrar. En el Twitter. Se llama Mamá de la mamá. Luis Paredes. Pacho ya procedió con el video. Ya, estoy mirando. Luis, prepárate, vos entra en el escenario. Toda la pendeja bola son 5-5. Hay una. Ponemos. Ella me da. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. Ensaya vos, mami, a mí me gusta tu descendencia entera. Ensaya Luis. Mami, a mí me gusta tu descendencia. La mamá. Ensaya. Se tiró mucho el que hizo pero terrible. La mamá de las no está entendiendo. Él no entiende que esto es visual. Es mucho más visual. ¿Se entiende? Está escribiendo así su dedo ya en el Twitter, ya está. Mira cómo pega, Yo no pareció, pero era más remixado. Yo en TikTok que me dijo, TikTok parecido a este, otro de la mamá también. pero está interesante el video. Claro, si es un gran calentón también. Esto es para todos los calentones. Ella me da. La mamá de 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 la mamá. Luis para acá, la pendeja bola acá y después se juntan en una esquina. Vos no te juntás en el medio. ¿Me entendés, Luis? Sí. ¿Qué es lo que vos te reís? ¿Y dónde va a dormir después Luis? ¿Por qué si es un artista? El perro y el gato. Y después abajo dice un tipo como yo y entra. ¿Se entiende, Luis? Y después como que te tropezás vos. Ella te levanta con el pechito afuera. ¿Vos estás entendiendo la escena? Sí. Con la boca ya me lleva ¿Cómo está toda la cita así, Gustavito? ¿Qué tenés para poner? Mami, a mí me con este video. tu descendencia entera. ¿Y qué tenés para poner periodísticamente hablando? ¿Y qué es la parte de Bruno te pone? ¿Cómo sirve a 5 minutos y nos vamos? ¿Qué es lo que te querés ir? Mami. Yo quiero saber si este tema, licenciada Soledad, no, tranquilidad, lícita. Tenemos, niños. 618-4700. Si quieres que terminemos con esto o con Brunote. ¿Qué número, niños? 618-4700. Delante del escenario, se abre el telón cuando pase todo esto. Pues tenés que firmarme el documento que tenés que hacer vos, porque vos aparecer con una... ¡Hola! Arturo. Se le cae el pantalón en el kilómetro dado. Sí. O sea, que pusiste buenos temas, algunos malos, malísimos, y después está este. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Este es un éxito de la mamá de gran talento. Hola. De la mamá de la mamá de la mamá. Hola. La mamá de 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 la mamá. Todos locos quieren que el programa ya hace con la mamá. Hola. Arturo. Por ejemplo, no te dejaste la dureza. ¿Cómo que va a ser dureza así? Hola. Hola, Arturo. Sí. Fuiste risa, pero prefiero escuchar a Brunote. Brunote ya habló. Hola.
Hola. Sí. Yo prefiero bichota. Hola. Hola. 55 años bicho para escuchar la mamadera. Hola. Arturo, esto es mejor que escuchar la brisa. Ella me da La mamá de 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 la mamá. Qué vulgar se volvió tu programa, Arturo. Y Gustadito y los perros grandes calentones acá. Ellos me arrastraron. Hola. Hola, Arturo. Sí. Acá mi señora me dice que ya hace la música de papá, de papá, de papá. pega los dientes como la suerte. Hola. Arturo. Sí. ¿Y tu casa Formosa? Gustadito tiene una casa famosa, no tengo yo. Hola. Arturo. Sí. Vamos a escuchar nomás la música en vez de escuchar la verizo. Ella me da la mamá de la mamá de la Hola. mamá de la mamá de la mamá de la mamá Te llamo, Arturo, para esas cosas. de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la Hola. Hola. de la mamá de la mamá de la mamá. Hola. Hola. tan rica, se pega los dientes como la suerte. De la mamá 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 de la mamá. Así no va la vida. Hola. 55 años ¿Y para qué eso. querés que haga si esta mañana rompió las bolas con este tema? Hola. Hay otra que es peor, Arturo. No, peor que esto no. Hola. Hola, Arturito. Sí. Una cosa quiero decir que no es el tema, pero aviso, hay que cambiarle urgente, Arturo, si no vamos a arrepentirnos después. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Ahora no estamos con la mamadera. Hola. Obvio, un tipo como... ¿Y qué si esta mañana fue? ¿Vos te gusta el tema, Fabián? Bueno, listo, vos, Ricardo. Listo, ¿y vos? Buen tema. ¿Y vos? Mira si escucha Menchi esto. Mami, Menchi, llega a a escuchar mí esto. me gusta tu Nos vamos descendencia toda la mierda. entera. ¿Por qué? Porque nos vamos a la Beikel. Mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la Hola. mamá de la mamá de la mamá. Hola, Arturo. Sí. Espectacular esa la música. De la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Y cómo se pone este Gustadito? Muy básico, Arturo. No, pero Menchi, lo que está de moda. Hola. Todos los domingos ya se escucha esa clase de música, Arturo. Porque ella me da Hola. Arturo, yo pensé que vos eras serio, Arturo. No, y soy no serio. ¿Qué tiene que ver mi seriedad con la mamadera, mamá? Hola. Arturo, Sí. una consulta. ¿Vos no le podés llamar a Berizo y hablar conmigo? ¿Cómo digo yo? Pero no vayan a ser soñador. Hola. Lende. ¿Qué es lo que tiene que vender? Sí, hola. Hola, Arturo. Sí. Vas a escribir en un cuaderno 100 veces Tagliafico y vas a repetir. Ya dije ayer, Tagliafico. Me equivoqué porque soy el éxito para arreglar. Hola. Arturo, Sí. hoy me voy a ir a Silo Campo y quiero escuchar la mamá de la mamá. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad.